Suscríbete a La Panterita. Guay de Carmelo Peralta. Radio Ñúbera de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, porque Arturo. Yo tengo el audio. Tendré que, hermano, vos tenés el quite, yo tengo el audio. Buen día, ¿cómo están? Así mismo, que traiga lo que dice. ¿Qué tal? Parece que está bien unido con lo que dice. Estaba pensando en lo que dijo Santi Canizares con relación a su hija, a su hijo en la escuela de fútbol, que también es arquero. ¿Qué dijo, bro? Y estaba jugando contra Villarreal, dice. Y entonces el técnico le decía, saca corto. Ahí me acordé de vos, por eso que traigo a colación, corto, largo. Y el arquero quería sacar largo porque no tenía opción de pase. Y que él, cuando su hijo le dijo que quería practicar, le dijo, sí, vamos a pagar porque la escuela cuesta plata, pero vas a ir todos los días para que aprenda responsabilidad. Porque si no, de vago que se quede, es lo mismo que te vas al colegio. Yo te pago la escuela, ¿verdad? Y después los padres le criticaron porque salió corto, no, le cobró los 6 segundos y de ese le metieron un golazo. Y vinieron a reclamarle al hijo y el profesor le pidió disculpas. Y él dijo, yo estoy muy contento. ¿Por qué? Porque él aprendió algo importante que le sirve no solo para el fútbol, sino para la vida. ¿Y qué él le pregunta al tipo? Hay que tomar decisiones propias. Porque él quería sacar largo y cada que iba a sacar largo el profe, no, corto. Tomó la decisión. Y una vez se demoró porque no tenía quien sacarle corto y eso le costó el gol. Y eso le va a enseñar a tomar decisiones. ¿Y uno de los principales maestros cuál es? El principal maestro cuál es? Buen día. Buen día, Arturo. Buenos días, bien. ¿Cuál es? La experiencia. No. El tiempo. No. El error. Brillante. El principal maestro es el error. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, Arturo. Buen día para todos. Impecable. No tanto como usted, a usted lo veo mejor que yo. Pero bien, ahí vamos, la lucha. Qué recitado ese ahora. En esta Semana Santa, llena el tanque con Shell e Itaú. Hasta mañana tenés 20% de descuento pagando con tus tarjetas de débito Itaú, Mastercard y Visa Infinite en todos los combustibles. Consulta las estaciones adheridas en redes sociales de Shell Paraguay y aprovecha este beneficio. Shell llega donde más querés. Y bueno, mañana prosigue el campeonato. Hay dos partidos el sábado, 2 partidos el domingo. Hoy tendremos los árbitros. Sí, a la tarde. No? Hoy tenía que empezar la fecha 11 y al final cambiaron el calendario porque los delegados no estaban de acuerdo con hacer adelanto martes, miércoles y jueves santo. Y a Canén de tipo, ¿ve? ¿Por qué no dirigir el fútbol paraguayo, Gustavito? A este no le gusta un carajo. Todo cuestión. Él ya quería hoy. No, no. Él ya quería hoy. ¿Estás entendiendo? Pero el ya único está. tema cuestionable es que es un calendario que se había aprobado el 3 de enero. Y todos sabían que la Semana Santa iba a ser ahora. Y ahora cambiaron sobre la marcha. Pero va a ser un problema porque después en mayo van a tener que jugar 2 adelantos. Y ahí ya no va a haber miércoles libre. Y en la Argentina juegan. Pero bueno, en la Argentina juega Copa Paraguay, juega torneos de Argentina. Brasil juegan 4 torneos. Y acá no de mañana porque juegan 2 seguidos. Pero merengue los huevos, perdón.
Me salió del alma. Bori Bori es la mejor sopa del mundo, sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Promo válida hasta el 7 de abril. Entérate más en @pechugónpy y @recetas Nestlé PY. Bori Bori, Bori Bori, Sopo Apua, Bori Bori, Bori Bori, Hakaraku, Bori Bori, Bori Bori, Soyo Sope, Bori Bori, Bori Bori. Vení un ratito, vení. Y vamos a un tema, vení. Porque Eso es mejor es que entre cierto. ahora y no después. Es mejor que ahora que la gente se va acomodando para el fútbol y después vamos a entrar a Huicuchi, no, a entrar de hora, de sola, el banquilombo al pedo. ¿Qué tiene que ver el Bori Bori con la Semana Santa? Absolutamente nada. ¿Y para qué vengo? Hola, hola compañero. Hola niño, ¿dónde te vas? Adelante. Ah, a su lugar, niño, mira. Qué bueno. Qué bueno. Mira, alcanza. Con la presión. Con la presión que le mete al niño, obvio que te Hola lo- compañeros. ¿Le presionaste? Hola Gustavito, ¿cómo andamos? Bien. ¿Qué? Escuchar es mejor. Sí. ¿De Bori Bori? No, por la mayoría sabe. La mayoría sabe. Lo que dijeron más que para que el Bori Bori sea rico tiene que ser de gallina. Pero tiene que hervir mucho. Para que se hablan de la Pero gallina otro pito puy, pero tiene que ser de gallina. No, Tiene su secreto. Y mejor si es de gallina fíjate casera. de lo- Claro, porque si es del pollo que comprar del súper no hace falta que ahí, hierva pero tanto. se ve algo a su casero. Claro. Francisco es chef y vos sos aprendiz de chef. No, pero frustrado. igual, Frustrado. Sí. Me quedé por el camino porque me faltaban meses más para recibirme. ¿Y qué estudiaste vos? ¿Dónde estudiaste vos? Estudié en... No sea bola, ese en que sí que es bola. A mí no me vengan con bola. Ya enseguida, ven después. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. ¿Qué querés? Me llamaste, Arturo. Yo no Estoy te acá. llamé. Firme como ruido de estatua. Por el Borí. Sí, Esto por el se Borí, come sí, ahora. Bori. Sí, por el Bori. Se come. En Semana Santa se come igual. Se Yo come como borí, todo el año, se come caldo de pescado. El caruguazú que se hace los jueves. Exacto. Hoy, La por ejemplo, última el día cena, del pues. chipapo. ¿Va, Cuando el día Hoy del el- chipapo. Sí, hoy se hace la chipa. El Sí. día el... Apo puede hacer. Hacer. Apo, yayapo, peyapo, royapo, yayapo. Ya. Y después, y que Hay mucha para eso variante viene del aquí, se viene guaraní. para aquí, se viene para escucharte a El- vos. No, pero me sorprende este muchacho. Carlos, vos... Pero atendé lo que hace. Viene, alza la silla, pone, mira cómo se sienta, se posiciona luego pero como Juan en su casa, ¿eh? Que ahí está. Él es el dueño, pero yo soy él de es la el casa. dueño del Acuérdense espacio. Entonces, Acuérdense que yo soy de la casa ahora, ¿Sabes niño. por qué? Entonces le Porque miro y- psicológicamente, si yo hago esto, Estás... ya estoy denotando algo. Eso se llama tener personalidad. No, porque yo no hago esto. Yo No, hago esto. Si vos lenguaje haces corporal. si acá hay una reunión y yo hago esto, Está a la defensiva. no ¿No? hay que estar a la defensiva. Eso es otra cosa. No Está cerrado. Estoy cerrado. Está a la defensiva. Estás No, cerrado. no tenés no es a la defensiva, ya cohibido, no es que alguien te va a atacar. Está Acá cerrado. se convierte en el protagonista Entonces, principal al somos- sentar somos- acá está. Somos locos y Dios, mira, ¿cómo se siente? No, es cohibido él. Lo que Al menos es contrario, cohibido, está Carlos. bien así como está. Estamos hablando de por qué no me meten a Y mí. después hay varios. Esto, por ejemplo, ¿qué significa en psicología? ¿Qué significa eso? Vos no sabés. No hay duda de eso. No, vos no sabés esto. ¿Qué es? Vos tenés una reunión. No, eso sí. No es Este no tiene es- usa. no Claro, es tiene usa. tironza. No tiene nada que ver. Vos tenés una reunión. Vos no estudiaste psicología, ¿verdad? Te iba a decir lo que No, no, estudiamos. no. Comunicación Vos no en una verbal. reunión, ¿cómo vas a ir descubriendo a la persona? Primero, es difícil, no te mira la cara. Te esquiva. No La mira, mirada. habla acá. Vos, y leña acá. ¿Qué es lo que Sí, mira? sí, sí. Que yo miento, ¿verdad? Estoy escuchando. Tipo Bueno, Bielsa, ¿qué- que ¿qué mira querés? abajo. ¿Qué querés? Ahí está, No, pero no, sácate, ¿qué querés? No, y tenemos que hablar de evita lo que se nada. hace hoy, la chipapo, Después el seguir. boriborí, cosas tradicionales. Poné por tu WhatsApp ahí, yo no me naga la Semana Santa. La vez pasada probé. Ya año Semana Santa. No, esperá nomás. Vos no vas a decir que va a hacer la gente. Decir que es Bori Bori. Mañana ya no venimos. Bori Bori que Considerado el mejor caldo,
la mejor Justamente- sopa del mundo es el boriborí, considerada la mejor Mi sopa comida del mundo. preferida del Paraguay, boriborí. Ah, sí, lejos. Pero adentro hay Ya la una variante que le paraguayitean, pones el allá. queso Sí, adentro y sí, cerrado probé otra todo vez. de gallina, de pollo, con queso, sin queso, pero el poner- boriborí me encanta. Pero ponerle queso paraguay. Adentro, Ajá, sí. en botu, o sea, en borí. ese- Borí, ese Si un día puedes preparar y invitarnos, Gustavito. Bori. Por la bolita. Pues yo pues, como así, ese borí. que tiene 4 o 5 bolitas, 6, 7, O sea, 8, 9, 10 que en la sopa. Sí, sí. Pues ese que tiene un poco de ese. Sí, peite. Le ponemos Y que tú una pica de arroz. En bomboti, bien sin mierda. o si no le ponemos un chitito de leche para que sea. También. ¿Y curatú? ¿Lleva? Al salir. Al salir, Al salir. La vez pasada comí una sopa de famoso pescado cilantro. con curatú. Sí. Piracaldo con curatú. Curatú ¿Qué se es- come? Hoy eso se puede comer. Se puede comer El eso, miércoles caldo también. Aunque leíste vos que el Papa Francisco dijo que sí, igual se puede se consumir puede comer carne, dijo el Papa. ¿El miércoles qué? ¿De qué? ¿Qué tipo de carne? El miércoles, no, respetar lo del Papa, cuidado, ni Sí, broma. sí, digo. no. El Digo, Papa dijo, hay que carne respetar su blanca, máxima. digo, Se puede carne comer blanca, carne. ¿Qué tipo de carne? Broma no, Porque- broma no, porque broma no. Carne broma de no. pescado es carne, finalmente. Claro. Carne roja. Ah, Carne roja. ¿Otra cosa? Bueno, no, apenas. ¿Y por qué no te sentas nomás? Y estoy sentado. No, allá en tu consola. Yo los Así no se viernes. lleva. Yo Viernes Los Santo miércoles se viernes- hacen- no le dejan. Viernes Santo ayuno, segunda tradición. ¿Hoy qué día es? Y carne roja. Ah, nada. miércoles así. Mañana Sí, Sí, Catú, no, pero eso, por la Catú cotidiana. A la comer- tarde. Mañana ya no hay trabajo, ¿no? No, hoy es el último día que. ¿O no? El tema Ah, es no, que- yo confundo. El tema es que sí, muchas hoy veces es hace la martes, chipa y hoy es después se va martes, endureciendo. Ese es un tema que no... ¿Qué cosa? y hasta ahora no le pillé eso, para que no se endurezca con el correr de los días. O sea, para que siga teniendo Pero la... Santi Peña la amarró. Ah, ya pico ahora. Sí. Tú sí, te voy a pico Sí, ahora. porque acá se come el mejor asado del mundo, se come para Bueno, tiene su segundo fatal últimamente. Se fue a bailar, hoy se fue No, a ese hacer problema es chispa, suyo. Vos no le vayas. ¿Y vos qué sacás? Sentado. Mi tate, Arturo. Yo te invité. Déjame nada expresarme. Está Yo soy bien, el está abuelo sin voz, ¿verdad, Víctor? ¿La qué? Ahorita tu WhatsApp. Sí, vamos a ya escuchar está a la abierto. Que va a dirigir el programa Canal ahora, Verde. veo. Y sí. ¿Puedo ponerse? Sí. Tengo Vamos a ver un qué quilombo. dice la gente. Debías reventar a vos primero. ¿no? Gustavito y Pancho, hoy cuapa, los dos cuapa. Los miércoles recién se hace el chipapo. Ponte, ya puse a día, ya pues. No, sacale bien. Espera lo que dijo. Y dijo Francisco el miércoles. No hoy. Sí, pues, ya, Sí, ya Arturo. puede. Pasa que la Gustavito vecina confundió luego ahora. ya hoy como último día. Ah, Y se usa mucho la hoja de la banana, acuérdese de eso. Sí, Que neta tacuá. ¿Eh? Sí, pero hay que saber que vos usar el checa lo que tatacuá dice también. No, pero la- Vos también no hablas de comida. No, yo como nomás. Vos hablas de comida. No, nada no Bueno, entiendo. métele. Nada no Mejor entiendo. así. Mejor. Bolita de maíz con sopa de ave de corral. Así se llama Arturo. ¿Qué es lo que es eso? Sí, es el boriborí. El boriborí. Pero te enseña. Castellanizado. ¿Te acuerdas, Arturo, esos No, no tiempos que ponemos. hacíamos chupí de pescado en tu casa los No, viernes? aparte no pues, se puede hacer contigo. ¿Qué pasó? Y comienza a las 5 de la mañana y termina a las 3 de la tarde recién se come. Con el Imposible. querido Críspulo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Críspulo se fue a las 5 de la Y mañana. me ya, pidió espérame. después ceja, mi señora me miró. No, yo te pedí. Ah, ¿sabes lo que hizo? ¿Qué pidió? Hizo Pizza de ceja le chupín. pedí. Y después yo vino Crípulo con un asistente. ¿Puedo explicar por qué, Arturo? Y después me mira, él entra, él y delante de mi señora. Arturo, tenés, ¿cómo le va a decir? Pizza de ceja. Pincita de ceja. Ah, Pizza de ya ceja. se Y lo mi dije. señora me mira. Y claro, ¿cómo no le va a mirar? Yo teniendo eso. Como que esa... ¿Me dejaba explicar ¿Cómo para te qué? digo? Porque- Claro. Terminó la No, historia. claro, porque cuando rodajas el surubi, cuando rodajas, Mm. sale algunas espinitas que Chiquititas. cuando cortaste se salieron de la carne. Entonces vos con la pinza de ceja extraes, tira uno por uno. Pero primero higienizar, me imagino. No, la- claro, en popurá, Eva. Ah. Claro que sí. De hecho, que al cocinarse ya el surubí también ya... ¿Y qué me pedí también? Pinza de ceja. Vende, güey. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba mate pajarito, premium y suave, yerba mate pajarito, un sorbo de tradición. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, líquido, radiador, verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Gustavito, el alma de fútbol grande. El alma. 100 años quédate de la mesa. Sacarle a cualquiera ahí se queda Gustavito, Arturo. Gustavito toda la vida. ¿Y por qué no? Hay más casamiento igualitario ahí en Argentina. Cruzar la frontera, Clorinda y te casas con él. Aparte, Gustavito tiene una casa en Formosa. Es decir, Llevo a Formosa. claro, eso te dice Gustavito. ¿A dónde le va a llevar? Tengo una casa en Formosa. Claro, tiene una casa en Formosa. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jim. La Pickup Jim 4x4 en su versión automática confort y tracción. Tan solo $29,990. Escribinos al 021-519-1000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomer Automotores.
Hoy y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagás con QR. También podés comprar con tus puntos Itaú disfrutando de estos espectaculares descuentos. Compra en cualquiera de nuestros 607 puntos desde nuestra app, la web o llamando al delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Hace mucho ya hacía falta un bloque cultural de la mano de la voz de los sin voces, Gustavito Sánchez, DJ. Qué pesados son, será. Sí, buenas tardes muchachos. Gustavito es el mejor de fútbol a lo grande. Messi es la consola y Germán Capa es el cáncer de fútbol a lo grande. Qué loco será. ¿Por qué? ¿Sabe por qué dicen eso? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo? ¿Qué se deje de ver? Nada que ver. Un saludo desde Vallemí, San Lázaro. Vallemí. Excelente la señal por la app. Muy bien, seguimos. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Hay algo que no sepa hacer el Messi la consola. Cocinero, DJ, cantante, futbolista, heredera, técnico. Para el pueblo lo que del pueblo. Arturo, cierto, pero la Gustavito por oro y ya vamos por una travesti cuera. ¿Qué dijo el Chavetti? ¿Qué dijo el Chavetti? ¿Qué dijo el Chavetti? ¿Qué dijo el Chavetti? En guaraní, ¿qué es lo que dijo el Chavetti? Que como por oro. Supuestamente yo pedí su servicio, pero usted me está ahí por nada, pero el Chavetti aguanta. Esa es su respuesta. Bien ahí, Gustavito, qué bien te queda la silla, papá. Eras el florero que le faltaba a la mesa. Tira solo el cielo. Arturo, esto que está pasando ahora son señales que ya tenés que vacinar el retiro, Arturo. En épocas pasadas, el comité dirigía a Arturo. Hoy parece que ya cualquiera... Y sí, esto es una conspiración que había. Bueno, y así en todo el mundo es así. No, esto es una... El señor tiene razón. Acá va a tener que intervenir el ejecutivo porque... voy entendiendo muchas cosas. Ya, te cocina. Germán Capa, el Alder Alcides de la mesa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hizo Germán? Cosa que me está dando por la bola. Qué ya. Importante que soy para todo, ¿eh? ¿Verdad? Están pendientes de mí. No, pero que le diga Alder es bueno. No. Una figura entiende. Lo otro fue algo, no sé qué dijo. No le dé bola. Después devuelve, guarda. Alder, sí, aprovecha la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Alder, sigue. Semana Santa. Alder, sigue. Y los nuevos inigualables. Semana Santa, Guaje. Semana Santa, Guaje. Alito yo lo vista. Alder. ¿Qué tal, Vito? Alder. Bien. Alder, popular. Comandante, no le puede perder a Rodrigo en vez de ese Gustavito nunca será. Ojo y la tipo. Rodrigo, prepárate bien nomás ya porque no lo tu puerta, el techo de tu pieza voy a sacar, Rodrigo, si sos vos el desgraciado que le está dando de tomar a tu compañero en mi casa y los padres están armando quilombo por eso. A la puta comandante de Ñepe, estaba ahí con el mundo, de Alder, tenemos que hablar con él. ¿Cuándo viene por acá? Alder no va a estar por acá. Y ya está oficial, ya es. ¿Pero se anunció? No, oficial, a mí dijeron que ya es oficial. No, por eso no se anunció, pero es oficial. Esperamos que le vamos a invitar en la mesa a Alder. A la puta Alder. Espero que sea tragante con una chipa de este tipo. ¿Qué puta carajo? Alder, nuestro cariño, nuestro respeto para Alder. Yo me fui hoy a las copas cuando llego ahí tembores, cuando dejamos eso, caramba. ¡Sale de acá! Pero qué delicada la señora. La mujer lo que tiene es la delicadeza de la mujer es única. Nori, hoy yo ya solicité mi certificado. Dirígete al noroeste.
mi certificado de estudio. Gira levemente a la izquierda hacia Dr. Cecilio Páez. A continuación, gira a la derecha. Todos los que hablan. Bueno, tenés que pedir ya. Gira a la derecha hacia... ¿Qué boquita? Esas son las cosas que atraen de la mujer. Hola gente, disculpe que le manden un audio. Mañana hay ya partido y los uniformes... ¿Cómo se cancela? Y tira hacia el... ¿Cómo se hace? No me vayas a hacer más así, carajo. La dulzura de la mujer hay que rescatar. Noticia de último momento, venía a aprovechar la imperdible feria de vehículos de recién importados que Class Motors tiene para vos. Hasta mañana acércate a nuestra casa central de Cibellala, 4623 o búscanos en redes sociales. Class Motors, una decisión inteligente. Por fin, Gustavito hace algo y opina algo que valga la pena. No se entiende, bueno, ya está, ya no se entiende. Bueno, no va a jugar hasta ahora Capazo y después, qué sorpresa en Cerro, puede aparecer Brock. Ayer dijimos en el ESA. ¿Se asombraron? Con Valdés sí, yo hasta ahora sigo asombrado. ¿Qué sorpresa metió Manolo? Ayer a las 6:15 estábamos dando la información que Brock puede aparecer haciendo pareja futbolísticamente hablando con Valdés. Sí. Y lo deja Valdés. Capazo para 10 días. ¿No juega Capazo? Tiene para 10 días. No, es descartado. una distensión muscular. ¿Y cómo está distensión si no jugó mucho? El trabajo, reforzado en el trabajo y sintió. Con la reserva. Pues puede pasar. No debe pasar. Pero paró justo, porque después de la por eso que yo siempre digo, no puede pasar. Por eso que yo siempre digo, cuando la gente que hace periodismo, todos caemos en error, tiene cansancio muscular. ¿Y por qué a esto no le previeron que tenía cansancio entonces? Ustedes porque todo mentira. ¿Qué es lo que es mentira? Y no podés controlar, o si no, no existirían las lesiones musculares. Pero ¿cuántas veces leímos, fulano no juega porque tiene cansancio muscular? ¿Cómo definís eso? Sin jugar. Claro, muchas veces si no entrenó tiene cansancio muscular. Muchas veces por ahí no estás con ese cansancio muscular que se suele decir, pero haces un movimiento antinatural que no está acostumbrado a tu cuerpo y ahí aparecen las lesiones. Y sobre todo de músculo. Y no están los preparados. Yo iba a preguntarle cómo está. Sí, pero imprevisto, Arturo, pasa imprevisto. No puede, eso no puede ocurrir. Sí puede ocurrir. No debe ocurrir. Claro que puede, pero no debe. Hay distintas musculaturas. Aquellos jugadores que tienen el músculos largos están más expuestos a las lesiones musculares, es decir, los velocistas generalmente. Uno de los jugadores que está muy expuesto a eso y hay que saberlo llevar por la zancada es De Bruyne, el otro es Walker. Acá vamos a hablar de acá nomás. Y de acá vamos a hablar del fútbol paraguayo. ¿Quiénes son los jugadores? Todo. No, de acá. Roque en su momento. Cuando Roque iba a venir, nosotros decíamos, Roque no se va a lesionar en el fútbol paraguayo. ¿Por qué? Porque acá no hay contacto. Acá dejó de existir el contacto. Entonces, el que tiene zancada larga y tiene problemas musculares es Vareiro, el de Libertad. Él cuando corre tiene zancada larguísima y él tiene muchos problemas musculares. Sobre todo posterior. El otro que tenía era Romero. Que jugaba en Libertad, el de Garrincha. Nelson. Él también. Pero el central pues no se mueve mucho. Melgarejo. Capazo no se mueve mucho, no tiene un recorrido para que vos digas, vuelve, cansancio muscular, se fue y volvió, se fue. Pero por ahí no fue cansancio muscular. Y en la reserva fue. Sí, pero por ahí no fue cansancio muscular. Es un movimiento una velocidad y pasa. no está. Y bueno, va a jugar Junior Barreto con Salcedo, la dupla. Y hay que ver si va a seguir haciendo 4-4-2. Y en el medio va a ser Gómez con Alex Franco. ¿Quién? Olimpia. Marcos Gómez. El jugador de Alex Carlos Quisa. Franco. No, me gusta que como jugador. Está bien, porque Richard tienen para un mes, 3 semanas. Sí, está bien, pero ese caso Olimpia va entrando en tema. Acá, lo que llama la atención es Broco, si juega. Porque evidentemente cuando él vino, primero Chiqui le dijo no quiero. Así fue, ¿verdad? Sí. La historia contada, yo no digo que... Los scouting lo vieron y le consultaron al cuerpo técnico, el cuerpo técnico dijo no, para comprarlo no, ya es grande. Chiqui, dijo. Sí, que estaba en ese momento. Después, pero ¿qué es lo que te pasa? Después él sale y agarra... Chiqui dijo, el cuerpo técnico es Chiqui, no él, el cuerpo, no va, su asistente no le va a decir, va a aprobar o desaprobar. El técnico principal es Chiqui. Entonces, como dije yo, Chiqui salió por el Cico López, cuerpo técnico. Entonces, está nervioso.
Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central de Subellala, Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré. Casi Panchito López, teléfono 021-607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Tiene razón, ¿verdad? Decirle al Madrid que estoy trabajando, decirle que tu papá dice que estoy trabajando, ponele. Dice tu papá que estoy trabajando. Dice tu papá que estoy trabajando. Está muy bien. Entonces nos quedamos en lo de Brock había llegado de la mano de Saba. Cuando sale Arce, agarra a Saba y sobre el cierre del libro de pases él acepta su incorporación. ¿Y qué es lo que firmó 2 años de contrato? Es decir, no vino cuando estaba Chiqui. No estaba. Chiqui ya no estaba. Este ingreso de Brock sea ya pensando un poco en el partido de Copa y que no jugaría ahí. Y que sí juega torneo local y no Copa, por ejemplo. ¿Quién dijo? Alternancia. Es un pensamiento mío y puede que Manolo esté pensando eso. Salvo que quiera repetir los equipos, ahí habría que ver. Tiene el ensayo principal de Cerro, ¿sabes cuál es? Contra Nacional. Bro tiene oficio y es zurdo. Y a lo mejor él le gusta salir jugando con zaguero. Se va y mete centro largo. Y tiene buena pegada. Se va y después mete la pelota. A la gente no le cayó bien, pero no es un central que te pierde fácilmente un mano a mano. Es lentón, pero eso es lo de menos en el fútbol de hoy. Y aparte como lo está en el plantel, Carlos. Pero la diferencia que tiene el resto es que es zurdo. Porque claro, el perfil sí. No tiene más calidad que los demás. Solamente la pierna zurda. Tiene más oficio que muchos. Perana, Víctor está hablando, Carlos. No te gusta a vos, es otro problema. Porque Perana un ratito. Quiere decir que la velocidad con alguna viveza al tener oficio, como dice Espera. Sí, pero por algo dejó de jugar. Hablando de un jugador espera. ¿Qué sorprende? Sorprende. Y por eso decía, Chiqui tuvo razón. Pero Chiqui no le trajo, dice. No, tuvo razón al no traerlo. Espera un ratito. Yo no digo que yo no puedo decir que tuvo razón o no tuvo razón. A mí, Brot no es un jugador despreciable para los centrales que tiene Cerro. Brillante. Y al no tener zurdo, al no tener, si vos me decís, Tomás, ¿cómo se llama el otro que está jugando? Baez, y vos me pones Baez y Brot, y yo elijo Brot sin dudar. Por ser zurdo y porque tiene más oficio. Espera un ratito. No es por Baez, repito, claro, lo que el Quise le está enseñando en la mesa a ustedes, salvo Germán que es técnico y vos que sos teórico porque te recibiste en el año no sé cuánto, no que ejerciste 2017, pero ocurre que lo que Carlos Quise es didáctico. Carlos Quise está explicando que tampoco se trata de un fenómeno, claro, no. Entendiendo a Carlos Quise que está en la igualdad de Baez y pero ¿por qué lo elige? Porque quiere salir de un zurdo. La explicación es brillante. Y lógicamente, si vos querés entender, Francisco, entendernos la cara de culo que pone. Volvemos a lo mismo. Si vos me decís que Brock le va a reemplazar a una, entonces vos decís, bueno, acá lo falla. Ocurre que Brock, en las generales de la ley, es lo que Manolo dice, en las generales de la ley, dice el técnico, si juega Brock, me voy a jugar por esta razón. No es que Baez le marque una gran diferencia a Brock, ni Brock le marca una gran diferencia a Baez. Es así que lo quise. Claro, además Manolo, por lo que le vimos hablar, muestra de esos entrenadores con edad, sí tiene 60 años, ¿no? Pero ya sereno. Y Brock es de aquellos que no se va a desordenar por ímpetu. Entonces él necesita hoy también, es decir, todo pones en la balanza, alguien que le transmita cierta tranquilidad. Porque además tiene alguien que a lo mejor él quiere tranquilizar también. El que está detrás. Jam. Claro. Entonces con Brock, que es brasileño, ¿se entiende tiene mejor? sus años, le va a decir, calmame un poco. Mírala por la cara de culo que pone Francisco. Es decir, para entender. ¿Vos te crees que vos sos dueño de la verdad, Francisco? No, vos sos dueño de la verdad. Carlos Quise está razonando. Parece que no entendés. ¿Sabes cómo está Pumpido ahora? Así está. ¿Quién? Y Juan Pablo. ¿Por qué? Así está. ¿Por qué? Y buena noticia para abajo, Brock. Gabona Lugo está mirando. Y además yo creo que también debe poner la balanza, Manolo. Llega al club, ve el plantel y dice, ¿por qué este jugador está acá y no juega? Algo debe tener. Ustedes lo vio jugar, ustedes le ve el perfil zurdo. Espera, ¿dónde jugó? Baez, ¿dónde jugó antes? En Independiente. ¿De dónde? De Avellaneda. ¿Por qué volvió? No, ahora la pregunta es a Francisco López. No fueron en Rosario Central tampoco. No, pero no es. Esperan ese amigo. Pero no sé qué es lo que te está pasando a vos últimamente. Que está enjuiciando. Carlos Quise te explicó. Por algo no juega.
¿Y va de dónde jugó Por algo últimamente? luego también Brock ya vino a Paraguay. ¿Dónde, y va de dónde estaba? Y en Argentina. No, pero Brock cuando había llegado con buenos números, porque nosotros hicimos el repaso. Cruzeiro, Capitán de claro. Cruzeiro en la Serie ¿A B. vos te gusta? Metía, no, ahora no, pero cuando él había llegado era... Para jugar en Cerro no. Hasta No goles es de jugador tiro para libre Cerro. metía a Brock. Para, Después sí, no, para mí no es jugador para Cerro. Para mí. Pero bueno, respeto todas las opiniones. Tiene que tener calma. No está Carlos, bien, que eso, algo te está no, sacando. es su forma de ver y hay que respetar. Claro. ¿Y por qué va a respetar? Y porque es su opinión. Y no, para mí no es jugador para en Cerro. el fútbol, Hay jugadores para- Puede merecer respeto si lo que dice tiene validez. Pero esa es una opinión. ¿Para qué vino? ¿Para qué le trajo? Pero es titular indiscutible. es No, mejor Carlos Quise te acaba de decir, y perdón si me estoy calentando de a poco. Carlos Quise explicó qué quiere Manolo. Y Es decir, trato de entender por qué va a si jugar. si juega Bro. Sí. Los técnicos deben saber, y Carlos Quise debe conocer muy bien eso. Quiere más que Jan Jaromina. Tranquilízate un poco. Aunque vos no quieras creer. ¿Por qué le tranquilizaría a Jan Brock? Y porque Carlos Quise te va a explicar. ¿Acaso Bruno Valdés no es también un señor de carácter, una referencia? Quiere y no uno logró? del mismo palo. Palo no, porque son distintos. Del mismo idioma. Habla portugués. Posiblemente comparten cosas fuera de la Brillante. cancha. Enseñarle más que a lo Son que hizo. señoras brasileñas que están Enseñarle fuera más. de su país, Claro. entonces se juntan las esposas. Brillante. Todo eso influye en una relación, en un vestuario. Bueno. Además, Valdés puede ser un tipo guapo, pero yo no sé cuál es su inteligencia en la psicología de manejar, porque vos para tranquilizarle a un compañero también tiene que ser inteligente para interpretar lo que es necesario, porque es una etapa bien difícil de cualquier ser humano interpretarlo psicológicamente al otro. Hay jugadores que vos tenías que pegarle un grito para que reaccionen, y hay otros jugadores que si vos le gritabas se te caía. Es decir, yo siendo jugador de fútbol sentía eso. Hay jugadores que vos tenías que decirle, estás jugando bien, vamos arriba, no importa que pierdas, tranquilo. Y a otros tenés que decir, como miércoles perdés eso, no miércoles, otra palabra, porque a ese ahí se reacciona. Todo eso hay que conocer. Y yo creo que Brock, yo siempre dije, tiene oficio, no le gustó al hincha de Cerro y al periodismo, entonces tiene que repasar. Después de Saba, con Saba jugaba, ¿no? Con Saba jugó los primeros partidos. Bueno, y después, ¿qué pasó? ¿Y quiénes son los que vinieron después de Saba? ¿Quiénes fueron los entrenadores? Y Bernay. ¿Cuántos años, cuántos partidos tenía? ¿Cuántos partidos tenían manejando el grupo? Porque cuando vos comenzás en esta profesión, escuchá un poquito más a la gente y muchas de tus decisiones no la tomás, después con el tiempo te vas arrepintiendo. Eso le pasó a todos los entrenadores, le pasó a quien quiera, porque a veces hay que tener esas agallas y la repercusión es distinta, es diferente. Entonces, después llega un momento que decís, ya está, ya llegué, ya las decisiones aparentemente son más fáciles, siguen siendo complicadas. Por eso que uno dice, Guardiola puede hacer lo que quiere, uno puede pensar que es uno de los mejores entrenadores del mundo. Pero cuando le cambia a De Bruyne en el clásico con Volvemos Liverpool, otra vez eso, no, porque son yo las quiero cosas- hablar de Brock y de Baez. No, para darte Yo un quiero ejemplo hablar de del Brock y de entrenador, Baez. del entrenador, que mejor que poner un ejemplo. Y entonces se va De Bruyne, se enoja y deja de dirigir el partido. Guardiola estoy hablando, para y a mimarlo para que no se le enoje a su jugador. Imagínate la parte psicológica como Yo te voy a poner eso mismo pudo haber pasado con, un mimado. con Gavilán, con Bernay, con todo. Un mimado de Cubilla fue Loco González. Sí. Voy a poner el ejemplo más práctico que hay, con diablado, veló lo que vos quieras, pero a veces no se le entendía y puede haber tenido que le vaya a decir, si vos no me entendés, no jugás. No, y te digo más, cuando jugaban afuera generalmente, increíblemente lo sacrificaba a Gabriel y le ponía y metía a Jaraín para reforzar su medio. Adolfo. Y el que tenía 4 para sacar, Gabriel, Monzón, Amarilla y Samaniego. Y él normalmente le sacaba a Gabriel porque era el más desordenado tácticamente. No era el peor jugador de los 4. Tenés que enseñarle a Francisco López. Y bueno, ¿y qué querés? Que no sabe ni va a saber. Y además, los técnicos manejan. Y yo no entiendo a Manolo. Lo vamos a tener acá después. Yo no lo entiendo todavía. Yo no lo entiendo. Estoy tratando de entenderlo. No, Arturo, y además una cosita de Brock. Él, cuando lo trajeron, él venía a ser capitán en Cruzeiro. Y por algo era capitán. O sea, no cualquiera es
es capitán. Algo debe transmitir a su compañero de liderazgo y algo le habrá visto. Y otra cosa, pedirle lo que le podés pedir al jugador. No le vaya a pedir cosas que no puede. Claro, tenés que conocerlo. Porque con ese orden tenés que encarar al técnico. No le vaya... Totalmente. Enseñale a Francisco López. Pedirle al jugador hay que pedirle cosas que puede. Vamos a un escenario que se puede dar y que probablemente se dé. Como Carlos siempre también dice, ¿verdad? Y aprendimos todos. ¿Dónde se para Cerro? ¿Dónde juega Cerro? ¿Dónde adelanta su línea? Al medio campo. Bueno, y el espacio que deja atrás, pero eso ya no es nuevo. No, ya sé. Ocurrió con Morel con Central. Y ahora Morel se iba a buscar la pelota a la izquierda al lado del Arsamenia. ¿No va a sufrir lo mismo? No, hay que ver. Esa pregunta. No, acá espera, que la defensa de Cerro, y me hago cargo de lo que digo yo, hace un mes, 2 meses dije que es lenta. Sí. Metiéndole la pelota al fondo tiene problemas. Jugaba en segunda, ahora va a jugar primera, me parece. Jugaba en segunda. Es que soy irónico, ¿qué es lo que te pasa? ¿Vos querés ganar protagonismo? No. Ayer te discutiste con Germán Capo y hoy te está conmigo. Pero es que, digo nomás, son cosas que no entiendo. Viene, lo desempolva y lo va a poner como titular. Hay una cosa por algo no juega. Por algo lo pasan los técnicos y no lo ponen. Hay una cosa que hay que entender. Todo defensa con un pelotazo largo va a quedar corto. El defensa tiene que girar. Al girar ya te sacó 1,5 metros el jugador rival. Siempre se va a ver lento. No hay forma de... El jugador no quiere más que ponga ejemplo. Pero otra vamos a Europa, ¿vio? Y sí, porque vos viste el partido. Brasil con Inglaterra. Cuando le meten la pelota... Cuando le mete la pelota a Vinicius, no, pero te quiero explicar. Cuando que corre a la derecha. El que pasea corto. ¿Y quién es el que le siguió? El jugador más rápido del City, Walker, ¿verdad? Se jodió y todo, ¿verdad? Y que pateó despacio. Pero nunca le iba a alcanzar a Vinicius, pero no porque Vinicius es más rápido, porque Vinicius arrancó antes que él y él tuvo que girar. Es así. El jugador, según los estudios, más rápido es el central de Newcastle. Más rápido que Almirón, que yo decía Almirón debe estar entre los 10, no está entre los 10 más rápido. Pero el central hay que saber correr. Es de su equipo, según la velocidad que él quiere, es el central de 1.90 que jugó la otra vez en la selección inglesa. Yo te digo, así que eso que le pasaba a Cerro le va a seguir pasando, juegue otro si le mete una pelota y arranca. Pero lo que vos tenés que tener es el oficio para marcar. Y esa lectura de juego, Carlos, de saber cuándo va a picar, cuándo no. Entonces, cuando la pelota está del medio a la derecha, que no quieren hacerlo jugar al del medio a la derecha y vos estás defendiendo, el que tiene que estar sobrando es el central de ese lado. Porque la pelota que le va complicando es el que le van a meter detrás a el otro lado. Y esas cosas no quieren hacer y juegan en línea. Pero tienen la obligación de apretar, porque si no, si pierden la pelota, ahí le van a generar la contra. Adolfo Lazzarini jugó en la selección paraguaya. Me extraña, pero... Adolfo Lazzarini jugó en la selección. No, y no en la biblioteca Google. La puta. Si estoy argentino. Nacionalizado paraguayo. ¿Cuándo jugó? ¿En qué año? ¿Qué puedo decir grosería? Dije, yo estoy mal. Lazzarini, Paniagua y Carlos Báez. Adolfo Lazzarini, el bueno de Alonso Lazzarini, jugó en la selección paraguaya. 76-77 era así. Jugó. Bueno. Jugó. Y me alegro por él. ¿Jugó? Pues es un jugadorazo. Jugó. Él no sé, no podemos hablar ahora. Él no sabe, en la mesa no sabe ni de qué hablamos. ¿El correntino? No. El correntino. Jugó en la selección paraguaya Adolfo Lazzarini. ¿Qué busca? ¿Googlea? Yo te digo, estoy viendo. Jugó. ¿Y por qué salió el tema? De velocidad, jugadores de pique, que es difícil marcarlo. Habilidoso. No, entonces, ¿sabes qué Carlos quise? Van a decir, no, pongo un ejemplo para lo de antes nomás, como en el fútbol siempre hay. Sí. Eso es lo más. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parecía es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-227-37-8. Ferro Parecía, 42 años construyendo contigo. Bueno, vamos a cambiar el tema porque imagina el tema de la aplicación de Brock y los contras que tiene Brock. Es todo muy Lleva lindo. una pancarta, voy a poner fuera. No, es todo muy lindo en la teoría, pero en la práctica le quiero ver. ¿Y cómo va a jugar? No, por eso digo, Carlos, en la práctica le quiero ver. Dejo el punto suspensivo Carlos, para verlo. Carlos, si es que llegas a jugar, Carlos Quise te está diciendo por qué. ¿Cuál es la intención del técnico? Antes volviendo, los dos tienen razón.
Nació en Argentina pero jugó por Paraguay. Espera un ratito, él no pudo jugar por la Argentina por otra razón que me callo. Nació en Corrientes, Argentina, claro, correntino. En 1952 y después veo más abajo jugó el mundial para el mundial de Argentina 1978 con la selección paraguaya. En la clasificatoria. Sí, jugó la clasificatoria. En el 77. Carlos Quise. Sí, te agradezco el dato, no sabía, no tenía ese dato. Y jugó igualmente para el Interliga del equipo de selección de Pilar. Cuando me dijo acá, Carlos, yo me fui después 3-4 días, hago una recalculando, y se me representó y dije, o yo estoy mal o Carlos Quise está mal. No, yo no estoy mal, no me acuerdo. Pero jugó en la selección paraguaya. Pero eso no quiere decir que yo esté mal. Pero ¿cómo Piumán si no jugó en la selección paraguaya, Adolfino? Lazzarini. Jugó Lazzarini en la selección paraguaya argentino. Porque nadie le tiene en todo lo que manejan datos estadísticos, cuando hablan de jugadores nacionalizados en la historia de Paraguay, nadie le cita nada a Lazzarini. Yo te estoy dando un ataque. Te agradezco. Lazzarini, Paniagua. Eso no quiere decir que yo estaba mal. Bueno, listo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Y ya está enjuiciando Francisco López, que ayer se llevó el nervio en la mesa, hoy viene atacando. No, yo tranquilo. ¿Qué es lo que yo no quiero? Mirámela cuando te hablo, no vayas a mirar a googlear. Estoy buscando las estadísticas de Brock en Cerro. Un partido Paraguay-Colombia del 77. Ahí entra él en el segundo tiempo, reemplaza a Carlos Báez. Paraguay-Colombia, eliminatorias para Argentina. Acá en Asunción. 5 de marzo del 77, 1-1. ¿Sabes lo que pasó ahora? Carlito Jara. ¿Sabes lo que pasó ahora? Él metió el gol. Es que jugaron de sieta. No, a la che quisieron jugar. Y sí, le llevaron a San Bernardino, le pusieron aire acondicionado hasta para que reventara a los colombianos. Sí. Y vino Colombia como Juan en su casa. Decidí Bienestar y Certeza Exigimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000 Personal Flow. Y allá terminó 1-0 para Paraguay. Allá, gol de Carlito Jara. 1-0, en el Campín de Bogotá. Y Brasil había empatado. ¿Quién era el técnico de Brasil? De Brasil 78. 77. Sí. Brandao. No. ¿Qué le dijo Pablo Isidoro? Pablo Isidoro ya jugaba. Pablo Isidoro viene y le saca del equipo. Viene corriendo hacia la preferencia y va junto a John Saldaña. Y le busca a John Saldaña, que estaba trasladando para Globo. ¿Qué le dijo a John? Listo. Yo estaba en Sur cuando eso. ¿En dónde Sur? Gradería Sur. Pero ¿cómo si se jugó en el Campín de Bogotá? No, el partido de acá con Colombia. Ya te estoy contando. No. Qué difícil. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esopellana 1751 Casico Vicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Bueno, vamos, ¿qué busca Víctor Villalba? No, me quedé viendo ese dato del partido. ¿Qué memoria tiene Carlos? Porque... Yo no tengo memoria. No, pero de usted como que ya sé, porque hace años estamos compartiendo aquí la cosa, pero de Carlos... No, me sorprende. ¿Qué es lo que le sorprende? 76, muchísimo tiempo pasó y se acuerda quién metió el gol, todo eso. ¿Está bien? De usted no, porque hace tiempo ya... ¿Qué? Sí, jugaba en mi posición Carlito Jara, ¿cómo no me acuerdo? También. ¿Y quién estaba para el remate? No me acuerdo. ¿No jugó tu hermano? Sí, jugó. ¿Y quién estuvo frente a la pelota? La puta. La pelota está acá, en el campín. Acá. Y vienen, ¿qué es lo que pasa? Acá está la pelota, en el campín. Y los dos vienen. Vienen Carlos Jara y viene tu hermano. Decirle que venga más hacia acá porque... Bueno, listo. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva, entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Bueno, vamos a volvernos a la actualidad. Tenemos que hacer entrevistas, notas, Rocinamo está debatiendo de acá, ahí está googleando, sigue googleando. Ahí le van a encontrar todo. 3 partidos jugó, bro. El año pasado, este año ninguno. 23 partidos. Una vez vi que entró 1 minuto. Eso es todo lo que tiene esta temporada. 15 goles, ¿cuándo jugó? En los 23 partidos. Pues te hace una cosa, Carlos Pise. Este es el periodismo. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hacen? Este es el periodismo de hoy, güey. Y las estadísticas no mienten. El todito de las estadísticas no miente. Todos ellos se basan acá. No digo que los 15 goles fueron su culpa. La estadística. ¿Vos no vas a hablar hoy? No, escucho nomás. Hoy va a ser Trato de mantener... Ayer tuve muy mal la presión. ¿De qué? Casi me interna. ¿Cierto? Sí. Entonces, tranquilo. ¿Para qué te pones nervioso? Cuando escucho voces más allá, eso me... ¿Por qué, vio? Me hace recordar, ¿entendés? ¿Y para qué te pones nervioso?
crees que se puede poner nervioso este tipo? puedo. No, 18, Vive nervioso el tipo. 28 clubes, ¿sabes? Conoce más que nosotros, tiene más calles. Se pone nervioso, yo sé que se pone nervioso. Pero vamos a seguir hablando del tema, bro, que está interesante. No, lo que digo es que no podés prejuzgar con un nuevo técnico si le da la confianza. No vaya a tomar todo el tema con la como si eso nomás fuera. Para mí no es todo estadística, para mí tampoco. Pero bueno, respeto las se dan opiniones. racha, cosas que ocurren. Entonces, porque hay jugadores que no han jugado en ningún lado y después lo ven en un equipo y son figuras. ¿Y cómo puede ser? Si este muchacho no jugó en ningún lado. Ocurre. O al revés, Ocurre que también. fueron figuras en grande equipo y después vos lo ves y decís, no, este no es el que yo conocí. Ocurre. Entonces las estadísticas sirven pero como el dato. periodismo que hace Francisco López vino a... ¿Por qué? Pero yo le estoy dando la razón incluso. O sea, pero ahora que le da la razón, a mantener lo que dijiste que es un error ponerlo a Bro. Vos dijiste acá. Sí, no, para mí es un error. Y bueno... La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Vamos a hablar con Carlos Carazaguer, José Arruga, cómo hacen los dos, los técnicos de la Sudamericana atendiendo el doble compromiso. Es un tema. De Cerro no vamos a poder hablar porque no te habla nadie. De Olimpia no te va a hablar. Entonces lo que tenemos que hacer es libertad, no habla nadie. Entonces lo que tenemos que irnos es a equipos de la Sudamericana y la fecha que viene. O jugadores, protagonistas. Sí. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, repará, sella y protege, asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Puedo discutir, Francisco, contigo. Quiero decir, no voy a discutir. Espera, Arturo. Quiero decirlo, maestro. No es que es un error. Quiero dejar bien en claro. No, espera. Porque, no es la solución. No es un error, pero no es la solución. Eso nomás. Pero un riesgo. Ahí está. Te puede salir peor de lo que ya está. Ahí está. Nadie puede garantizar. Yo no puedo jugar y decir es un error. No soy nadie para decir es un error. Pero no es la solución para mí. Pero nadie puede garantizar que, o si no ganaría pero siempre. ¿Cómo reducir el margen el tema de reducir el margen de error? Bueno, terminó de hincha de Boca, quieren saber Trinidense cuánto va a cobrar la entrada para venirse en la Argentina. Vos haces las cosas convencido, en este caso el técnico, si juega, porque es zurdo, porque tiene oficio, porque necesita a alguien con esa experiencia que no se va a desordenar. Yo te pregunto a vos, que analizáis, no es la solución, ¿cuál es el déficit mayor que tiene Báez, por ejemplo? Entonces yo te voy a decir, Báez tiene un déficit que es muy difícil, y hubo otro jugador que tenía esa característica acá, y que triunfó en todos lados, porque no se percibe. Él nunca se cruza, y eso para un central, ¿sabe cuántos goles se hacen por eso? ¿Entendés? Porque no sabe cruzarse. Es lo mismo que le vos pongas a Salcedo a la derecha que a la izquierda se cruza mejor que a la derecha, por el perfil. Para un ratito, porque ya le está dando una lección a Francisco. Un segundo. Está José Arruga, Carlos, José Arruga. ¿Cómo te va, José? Arturo, todo bien, un gusto saludarte. Bueno, a ver, contanos, José, con relación al partido de mañana ante Luqueño. Juegan en su cancha, sin público, por decir, porque tienen que precautelar, están obras chinidenses. Ya está el equipo definido y contanos. Sí, Arturo, un partido complicado ante un rival que la verdad que viene bastante bien, con un cuerpo técnico que viene trabajando hace tiempo, ¿verdad? Con refuerzos que encajaron bastante bien, era un equipo muy intenso y nosotros tratar de seguir sumando a 3, ¿verdad? Queríamos jugar en casa también, porque estábamos siguiendo mucho la localía y bueno, con el tema de las remodelaciones que se están haciendo, las mejoras, se va a jugar a puerta cerrada. Entonces esperamos a Salcedo, ¿verdad? Que después del partido de hoy se está yendo a la concentración y bueno, ahí ver qué tal llega y definir el equipo. ¿Cómo se hace en la combinación de conformaciones de equipo, en el buen sentido de la palabra, Trinidense, Luqueño y el miércoles ante Fortaleza? No, y hoy tenemos que definir eso, ¿verdad? Lo del equipo mañana. Sabemos que en el campeonato local tenemos que repuntar. Ganamos contra Guaraní, pero tenemos que seguir sumando porque el campeonato local es muy importante para lo que podamos disputar el año que viene, ¿verdad? Entonces, lastimosamente a Flores lo que no le vamos moliendo, no te comenté, ¿verdad? No vamos a contar porque está con un posible caso de dengue. Justamente eso te iba a consultar, ¿cuándo sale el resultado para tener la certeza de qué enfermedad tiene Gilberto Flores? No, él se hizo el análisis, pero según el doctor es como un falso
¿cómo se dice? Como un falso negativo sería. Positivo, falso negativo, perdón, porque tiene todos los síntomas, pero no le figura ahí. O sea, él continúa de reposo, entonces no es que va a hacer trabajo diferenciado ni nada, directamente en casa. Está con 5 días de reposo, sí, porque estaba con fiebre, no le bajaba la fiebre y con dolores articulares. José, este pedido de volver a jugar en casa pasa mucho por el pedido tuyo y de los jugadores, porque uno recordando aquel apertura del año pasado, sacaron la mayoría de los puntos de local y eso los ubicó en la tercera posición en la tabla. ¿Por dónde viene? ¿Por el pedido de ustedes y de los jugadores o fue algo consensuado con el presidente también? No, de todos, hermano, porque la verdad que nosotros, así como decía, conocemos bastante bien nuestra cancha, solemos entrenar ahí, entonces uno sabe que conoce bien las dimensiones cuando entrena todos los días. Una ventaja que estábamos cediendo mucho, era lastimosamente por todo lo que se estaba haciendo en el club, los trabajos que se están haciendo para que el club también pueda mejorar. Y bueno, hoy hablando con el presidente, se apuraron algunos trabajos para poder jugar ahí provisoriamente hasta que también se termine lo del vestuario, ¿verdad? Que es también algo muy importante. Y bueno, como viene ahora y estamos hablando en el orden individual también, José, ahora viene el partido ante el Luqueño y posteriormente Fortaleza, ya habrá tiempo para ver al rival brasileño, ¿verdad? A ver cómo encara los partidos. Sí, así mismo, Arturo. Hoy estamos enfocados en lo que es Luque y mañana, después de que termine el partido, nos ponemos a trabajar y a pasar todo lo que es Fortaleza, ¿verdad? No podemos pensar en Fortaleza sin antes jugar el partido contra Luque. Muchísimas gracias, José, muy amable como siempre. Gracias, Arturo, un abrazo. Gracias, igual, dice Oscar Ullón, 107.1 FM, 109 FM Ciudad del Este, Gustavito, ídolo quise. Entiende de fútbol actual y de antes, le felicita Oscar Ullón. ¿Qué dijo? Lo que descubre, dice usted. ¿Quiere que le diga otra vez? Dice Oscar Ullón que no descubriste nada nuevo y por algo están sentados en la mesa de fútbol a lo grande, dice Gustavito para Oscar Ullón. Compra a precio mayorista. En El Ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales, @El Ahorrazo Supermayorista y entérate los aliados. Gustavito, mi ídolo después de Ronaldinho. Después de Ronaldinho son ídolos. Estoy de cumpleaños, hoy me gustaría decir un saludo de parte del comandante Martín Arrúa. Martín Arrúa, muchas felicidades, Martín, muchísimas felicidades, en nombre de Gustavito, el mío propio, muchas felicidades, Martín Arrúa cumpliendo años. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya podés afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmcp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y del mundo. Llamanos al 218-4000, aprovecha y afiliate online. Sí, ocurre que hay mucho atrás nomás, eso vendedor, porque llamar a Nani por Colmán, a Nani Colmán, a saber mucho de las Salinis. Claro. Sí, fue un compañero. Sí, señor. Qué buena es esa sensación de estar siempre protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, porque juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc Alarmas, estés donde estés, más información al 0982 23 23 23. Dice Aníbal Acuña, Proc, no es malo, Arturo, mucho oficio, si le ayuda a su medio campo. Es que todos los defensas necesitan de su medio campo, no existe ningún defensa que va a jugar bien si no están sus volantes. Pues llegan armados y ahí te mata, es decir, no hay centrales que funcionen si no está resguardado. Por eso que es importante la función que desempeñan los volantes, en ese sentido, que llegue más o menos trastabillando, apurado. Un poco rayadito. Claro, aumenta ya su margen de error el que tiene la pelota. Exactamente. Si vienen armaditos, tranquilos y cómodos, ¿por qué razón se tendrían que equivocar? Claro. Sentido común y todo. Al Santiago González, por si el maestro y ese no es no entiendo lo que dice Santiago González, Santula, pero sí. Si el maestro sos vos, comandante, y ese no es un error, ¿qué quiere decir eso? No, cuando dijo quién es el mejor maestro, el error. Y entonces le dice, pero usted el maestro, dice, y ese no es un error. Entiendo que de ese lado, dice. La puta y puede hacer.
Inscribite en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a la utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Bueno, vamos a ir. Entonces, bro, vamos a esperar cuando defina el equipo Manolo. Sí. Otro de Ferfer, que va a hacer media punta por Carrizo hasta ahora, y después no toca más. Que está bien también. Sí. Por detrás de Churín. Por detrás de Churín. Y después el tema del lateral derecho hay que ver, porque en realidad Enzo practicó, pero no tiene a los dos juveniles que están con la selección sub-23. Pero... por ahí retorna Alan Núñez o Cabañas, porque el último partido jugó Cabañas, el anterior Alan Núñez. Anduvo bien. Sí, ellos juegan esta noche y mañana ya empiezan a practicar en Cerro. Perdón, Chiniense con Boca. Chiniense contra Boca, pero primero en Buenos Aires, después hacia el final recién acá. Falta todavía para el partido de acá. Golazo de Lactlanda, golazo de campeonato. Lactlanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida y ya son 10 años consecutivos. Gracias por preferir nuestros yogures. Gracias por disfrutar nuestros lácteos. Lactlanda, campeones de punta a punta. Está más tranquilo el programa que ayer. Ayer estuvo muy caldeado. ¿Usted quiere quilombo? Estamos bien, amigo. Vos un atrevido, Germán. La cara de culo que pusiste allí donde fuiste es terrible. Te diste la vuelta, te bajaste y rajaste. Yo estuve ahí, te acompañé, entraste al baño a la izquierda y hiciste... mi cara de todos los días. No puedo cambiar. No, por la discusión que hubo ayer. Tranquilos y así el debate. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, Iyupushupe Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias Estelasca. Nuestra calidad, su seguridad. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Licenciado Carlos Giovine, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, Arturo? Bien, licenciado. Contanos precios, las entradas, el tema del partido contra Olimpia, ya dieron a conocer. Sí, el precio de entrada es 30.000 guaraníes. Es lo máximo que establece el reglamento. El Club Olimpia va a tener la hinchada visitante, va a tener la gradería norte exclusivamente para ellos. Eso es lo que hemos acordado con el señor Marco Melgarejo, que tiene que cada uno, cuando seamos visitantes, vamos a tener una gradería exclusivamente para nosotros. Eso no va a ser compartido. Y eso, las entradas se están vendiendo las entradas visitantes se están vendiendo en cancha de Olimpia, que va a vender hasta mañana a las 6 de la tarde. Desde que eso es a pedido de ellos mismos, no es una decisión nuestra. Ellos pidieron vender así, entonces nosotros no tenemos ningún inconveniente. Nosotros nos encargamos de la venta, pero ellos se encargan de ver a quién se le va a vender las entradas. Ellos son los que se encargan de determinar quiénes de sus hinchas compran la entrada, pero nosotros somos los que le vendemos. ¿El 30.000, 40 y las entradas? Hay 30.000 es gradería, 40.000 es platea y 50 es preferencia exclusiva para socios. O sea, las preferencias, socios vitalicios tienen acceso a libre en platea, gradería y preferencia. Los socios tienen sí que pagar la entrada para gradería, para preferencias, y tienen libre el acceso a gradería y a platea. El viaje a Montevideo, licenciado Carlos Giovine, contanos. Y el viaje a Montevideo este próximo martes, la delegación sale acá en vuelo charter, y bueno, llegamos allá, vamos a estar allá a pasar la noche, jugamos el partido, cenamos y volvemos. Y vuelven. Licenciado, muchísimas gracias por tu tiempo, por los informes, gracias. Bueno, señor, cuando guste, un gracias. Abrazo, chau. Gracias, Carlos Giovine. Va, vuelo charter, juegue y vuelve. Sí, exactamente. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí, redes sociales, @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Comunicaron hoy otro cambio de escenario para la fecha 12, que es la del siguiente fin de semana. Sol Olimpia al final en el Defensores. Domingo 7 de abril iba a ser en Villa Lisa.
se cambia y van a jugar en el Defensores. Ayer recordamos que teníamos las palabras de Norman Rier que van a jugar en cancha de Nacional ante Cerro Porteño, así que son los dos cambios de escenario para ¿Cuál? Sol Olimpia en el Defensores al final, iba a ser en Villa Lisa y se juega en Sajonia próximo domingo, y el de Trinidense Cerro, que en realidad todavía no lo comunica oficialmente a PF, pero ya el presidente nos dijo que va a ser en la cancha de Nacional. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasás al fresco paraíso en segundos. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Descuentos reales, edición especial. ¿Cómo te va, don Antiche? Muy buenas tardes. Comandante, muy buenas tardes. Un saludo a toda tu audiencia. Comandante, arrancamos hoy martes esta edición especial de descuentos reales que van hasta el día de mañana miércoles. Y bueno, hoy arrancamos este martes con muchas novedades, porque aparte de los descuentos que llegamos hasta el 60% con todas las formas de pago, hoy martes tenemos un beneficio adicional para todos los clientes que tengan la tarjeta del Banco Sudamérica, porque hoy los clientes van a encontrar descuentos que arrancamos del 20% hasta el 60% en todos los productos que van a encontrar en los locales de Farmacias Catedral, ¿verdad? Y, por ejemplo, un cliente que venga a la Farmacia Catedral y lleva un producto o un pañal, por ejemplo, que tiene 55% de descuento de la marca Babysec, de 197.000 guaraníes va a pagar tan solo 88.800. Estos 108.000 guaraníes lo puede hacer con todas las formas de pago con todos los bancos. Pero si hoy el cliente paga con QR del Banco Sudamérica, automáticamente el banco le hace un 20% en extracto y va a terminar pagando al cliente 71.100 guaraníes, comandante. Si no podés pasar por Catedral, Casa Central, los sucursales, los contactos para que puedan tener los descuentos y el producto, Eduardo. Totalmente. Si no pueden pasar por uno de los 144 locales a nivel país de Farmacia Catedral, igual pueden llamarnos al 627-7000. También pueden escribirnos al WhatsApp, el 0982-927-610. También pueden ingresar en www.farmaciacatedral.com.pi. Y bueno, hay muchísimos descuentos, comandante. Tenemos descuentos en vitaminas y suplementos que llegamos hasta el 55%. Todo lo que es pañales, también llegamos hasta el 55% de descuento. Pañales para adultos, llegamos hasta el 40% de descuento. Todo lo que es cuidado personal, también llegamos hasta el 55% de descuento, con todas las formas de pago. Y reitero, hoy martes, solamente por hoy, si tenés la tarjeta del Banco Sudamérica, adicional a estos descuentos que voy mencionando, tenés hasta un 20% en extracto. Así que la invitación está hecha. Hoy martes, mañana miércoles, edición especial de descuentos reales, la previa Semana Santa, y bueno, despedimos también este mes de marzo con estos descuentos importantes. Así es, y en Farmacia Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Gracias, Eduardo, muy amable. Gracias, comandante, un abrazo. Igualmente a vos, Salvador Antice, gerente comercial de Farmacia Catedral. Bueno, así es la cosa en Cerro, hasta que saber el equipo, que juega el sábado. Sí. El sábado. Sí. Orime ya hablamos de Capazo, ausente, y Francisco decía medio campo. Bruera no es titular, pero los dos están fuera. Bruera y Capazo 10 días de recuperación. Carlos quizá prueba Ferfer medio enganche. Sí, detrás del punta sí. El mejor lugar. Y ahí para poner siempre jugó. Que es donde mejor rindió. Muy tiene buena visión de juego. Lo que y creo que le va a ser útil sobre todo a Iturbe. Fossati se molestó con un cronista. Sapo le dijo. Sí. Porque Sapo filtró. es... el Apenas averigüe quién pasa el dato, no está un segundo más en la selección, digo Fossati. Jorge. Cuando se entere. Sí. Bueno. Que pasaron la formación. Mila Aldana, ¿cómo te va, Mila? Muy buenas tardes, señora Arturo Rubín, pero muy contentos aquí desde Tupí, con muchísimas ofertas, novedades, productos que toda tu audiencia está precisando para pasar una Semana Santa como se merecen, de la mejor manera, en el confort de su hogar, ¿por qué no también haciendo ese viaje en familia al interior del país o al exterior mismo? Bueno, les esperamos aquí desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas, 7:30,
hasta las 18 horas. Seguimos nosotros hasta el día de mañana, Arturo y audiencia. Les esperamos en ese horario. Seguimos con muchísimas novedades en cuanto a artículos para la cocina. Ahora mismo quiero invitarle a tu audiencia a que puedan aprovechar esta súper oferta que Jam tiene para todos. En su línea de hornos tenemos una oferta en hornos de 42 litros, Arturo, en 10 cuotas de 67.000 guaraníes nada más, y el de 50 litros, el de 12 litros, perdón, a solo 73.000 guaraníes. Entonces, no se pueden perder la oportunidad de adquirir ese horno que está deseando la mamá, la abuela, la esposa. Bueno, para cocinar esa receta tradicional, les esperamos aquí en el showroom de Tupí. Y si no, pueden acercarse, Arturo, audiencia, tenemos www.tupi.com.py y también nuestro call center, el 021-569-9000, donde también pueden adquirir todos nuestros productos, nuestras ofertas y beneficios también en estos canales. Así que si no pueden venir, les acercamos su producto hasta la puerta de su casa. Les pedimos por favor que aprovechen estas ofertas porque los productos se van agotando, así que en la medida que puedan adelantarse, incluso venir al pick-up de Tupí, en donde pueden ser atendidos a través de nuestros asesores que están atendiendo directamente a los que se acerquen con su vehículo para entregarles su producto. También ofrecemos ese servicio para la mejor atención y comodidad de cada uno. Así que aprovechen, vengan, lleven su horno, línea de televisores Jam, también otras marcas, las mejores marcas del país aquí en el showroom y en nuestros canales, en la web y también a través del call center. Que la invitación está hecha, Arturo, para vos, tu audiencia. Les esperamos. Así es, Mila, desde Tupí la gente sabe lo que ofrece Tupí, todas las ofertas que tiene Tupí a su gran clientela. Muchísimas gracias, Mila, por tu tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Mila Aldana. Definen Cerro, hoy es martes. ¿El equipo cuándo tiene que estar? ¿Hasta cuándo esperan los técnicos? Para el sábado. Mañana define todo. Los dos definen. Sí, lo que van a jugar el sábado. Normalmente ya se define generalmente. Libertad ya tiene Jiménez a condiciones. Sí, Jiménez ya está disponible para el sábado. Hay que ver si lo pone o lo guarda para el miércoles ante Nacional de Uruguay, que es la otra opción. Néstor Jiménez, el zaguero central. ¿Podés hablar con Alberto Quema o con los colegas uruguayos para ver cómo está el tema de Nacional de Uruguay? Juega ahora el viernes ante Peñarol, el clásico. ¿Qué viernes? Viernes Santo. ¿En qué cancha? Nacional Peñarol. En la cancha de Peñarol. Si ¿Viernes Santo juegan? Sí, Viernes Santo. Claro, Uruguay. Semana del Turismo. Con el seguro de hogar de Panal Seguros tenés planes que van más allá de la protección convencional. Un seguro integral que te ofrece coberturas ampliadas y servicios adicionales como asistencia, mascotas y Fonomed 24 horas. Asegura tu hogar y a tu familia con Panal Seguros. ¿Sí? Juegan en la cancha de Peñarol el día viernes a las 3 de la tarde y solo con público local. 40.000 personas de Peñarol, no habrá hinchas de Nacional. Peñarol lleva 5 partidos, ganó los 5 en el campeonato. Terrible, Aguirre. Y está Diego Aguirre. Sí. ¿Cuánto tiempo duró acá? Y 2 meses. 2 meses. ¿Y allá? Y allá llegó ya el campeonato pasado. Hizo una limpieza general y armó el equipo. Lo armó él ahora este plantel. Sí, le dieron amplia facultad. ¿Está bien eso? Sí, claro, no tiene excusa, armó él el plantel. Tenía que jugar un partido antes, no sé si jugó, no sé cómo salió. Tenía un partido atrasado antes de Nacional, no sé si ya jugó, no sé. ¿Y Martín Silva no llega para el partido del martes? Lo último que nos dijo Editor es difícil para Libertadores, para los primeros partidos de Libertadores incluso de eso. La carta está muy cargada, todo el del martes, miércoles, jueves, lo que tiene que ver competencia internacional. Porque son 2 fechas seguidas, la primera se juega ahora y la segunda ya inmediatamente la semana posterior. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea la única con 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mili Empeño, venta, arreglo, Cebolla, Sur y Plata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Por el mes de la Semana Santa, la promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos para automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. ¿Y Conejo sigue sin poder jugar?
Sí, está descartado. Ahí estoy viendo un tío, Conejo Benítez descartado para este partido. El golpe en el... Él en el tobillo. Para hablar con el Conejo. En el empeine, en el empeine. Sí. O sea, ante Guaraní fue en Sudamericano. Era un golpe... Pero una resta valiosísima, de peso en Luqueño, no es poca cosa. Sí. ¿A vos no te gusta el Conejo, Carlos Quise? Batalla. Si tuviera un poquito de técnica, le iría mejor al Luqueño. Pero los otros que jugaron, Carlos, son menor. Batalla. Yo le vi contra Olimpia, intentó muchas veces, intentó Paredes, que no es su estilo, y todas las paredes que él intentaba le daba al contrario, porque quiere hacer el pase con la cara externa del pie. Explíquenle una poquito que no entiende. No, yo lo que voy la comparación ante Cerro, porque justo hablamos de esa siesta previa. Jugaron Marcelo Ferreira y entró Derli Ortiz. Los dos tienen incluso menos técnica que. Pero Marcelo Pérez tiene más presencia física. Ellos pelean, son chocadores. Es de fuerza. Son de cosas características intermedias. Son delanteros más para. Lo que hay que entender en este juego, que no es tan complicado, cada futbolista tiene que utilizar al tope sus recursos cuando que posee. Comparan jugador con jugador, lo que vos tenés que analizar como uno y como otro. No, pero incluso el propio Julio en conferencia habló de ese tema, que se notó la ausencia de Conejo. Pero son características distintas. Ganó. No, de los 9... que el que perdió ante Cerro, 1-0. Pero de los 9 que tiene, me parece que no juega. Papá, el mejorcito. Tenés que justificar. Siempre el mejor, ¿verdad? No, tenés que justificar. Vos no le podés cargar a los que jugaron y hicieron el máximo de esfuerzo. Vos tenés que buscar una excusa para liberarle lo más rápido posible a tu grupo. Pero yo no entiendo en esta mesa a Víctor Villalba y compañía. Pues si los otros piensan igual, piensan como Víctor. Y vos pensás como Víctor, ¿veo? Ocurre que cuando uno puede, el técnico sabe que no tiene la misma característica y se va a sacar provecho a lo del otro. Y no va a poder... ¿Qué es lo que te pasa hoy? Pero no tiene. No, parece que no entiende. Francisco López, Conejo Benítez lo vemos jugar. Sí. Lo mismo vemos nosotros, velocidad, enseña entrega. Sí, entrega. Pero, batalla. Y también tiene pica. Batalla. Y últimamente le sumó mucho gol. Espera un ratito, Miguel Cardona. Batalla. Espera, Miguel. Saludo a Miguel Cardona. Ocurre que... ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¡Batalla! Ese es un imitador de Miguel Cardona. Ocurre que enseñan en la Carlos Quise cosas que ellos no ven o no quieren ver. No, está vos bien. Vos sabés que este jugador tiene estas condiciones y podés sacar provecho. Y vos sabés que el que le reemplaza no se asemeja a este. Entonces vos tenés que sacar provecho de otras cosas del que entra. Porque lo que tiene este no tiene este. Yo es lo que digo de... No le puedo enseñar a Francisco López que hoy vino el cuestionador y vos pusiste modo silencio hasta que el Macapa. No, dejate de joder. Estoy aprendiendo de lo que saben. No, el equipo está jugando de una manera que trata de sacarle el máximo provecho a la fuerza, a la entrega de Benítez. Y cambia porque cuando entra Charpentier... No, Ferreira. Ferreira y Derli Ortiz entró la vez pasada. Y los dos son delanteros de... no quiero usar, pero... Uno es más picador, le falta mejor decidir. Limitadito, mejor. eso. Mira, vamos a y son delanteros intermedios. No le podés enseñarle, Carlos. No debe enseñar. Son todos monstruos. Que la jugada y es muy distinto Conejo. ¿Qué mérito le diste a Benítez recién? Entrega. Correcto. Sí. ¿Cómo juega Luque? Todos corren. Sí. ¿Qué más tiene Luque? Desborde por el costado. Buena técnica, buen manejo de pelota. Prolijo hasta 25 metros del arco rival. Ahí se pierde. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Y la pena que llegue Rodrigo Roja. 25 metros ahí se le pasó con Olimpia, le pasó con Cerro jugó mal. Y por eso Rodi ahí se entra. Entonces Conejo, donde se equivoca, es que quiere jugar igual que el resto. Claro. Él quiere hacer pases, tirar paredes, y se olvida que él llegó y fue un delantero que pagaron $2 millones en algún momento, porque atropellando te mataba en el área, porque cabecea, te choca, te atropella, no tiene miedo. Y entonces hoy quiere jugar, y eso contra Olimpia se notó porque quería hacer paredes y siempre le daba al contrario, porque cuando le entraba para pasar la pelota pasaba con la cara con el empeine. En caso de que le dé al compañero, igual le iba a devolver mal, porque esa pelota es muy difícil de devolver. La pelota, el pase se hace con la cara interna del pie y no con la cara externa del pie. Eso puede corregir Conejo, puede corregir. Entonces ahí no tiene final Luque, porque en esa intención de penetrar por el medio
se equivocan en el pase y entregan y pierden la pelota. Después todo es prolijo. Tiene 2 laterales que se va, tiene un central de gran jerarquía como Pablo Aguilar, el otro es bueno, que no jugó el último partido, el Villalba, tiene 2 volantes con un gran manejo como Rodrigo, ¿verdad? Y el otro que mete. Entonces está armadito, le falta esos 25 metros finales para convertirse en candidato a conseguir cosas importantes. Entonces vos repasás los 10 partidos que jugó. ¿Cómo salió con Libertad? Empate. Con Libertad periodo 1. Por polémica. Fue uno de sus mejores partidos. ¿Y con Olimpia? Con Olimpia pierde sobre el final. ¿Y con Cerro? Y pierde también. Bueno, entonces, si vos no le ganaste a los 3 candidatos, algo te falta. No está atrás, faltan los 25 metros finales. Y esa es la tarea que tiene que mejorar Julio César. Pero aún así, con esa deficiencia, Carlos, es mejor que los delanteros que Conejo es mejor. Yo no estoy comparando. No te van a dar la razón. Ahora agrego sobre el punto sobre lo que vos decís, Carlos, que comparto plenamente. Cuando ya está desordenado, cuando ya lo tiene Conejo, ya es luego desordenado, ¿verdad? O sea, ahí arriba, esos 25 metros que vos decís, lo sacás a Conejo y se desordena más aún. O sea, no tiene dentro de lo desordenado, es el más ordenado otra vez, porque lo pone a Darly Ortiz y no tiene movilidad, no entra en sintonía nunca. Y lo pone a Ferreira y Ferreira te va y choca. Entonces, yo le vi esos 10 minutos con Cerro, 10 minutos, 5 habrá entrado. Es el que estaba en Recoleta antes. Sí, pero ahora no aprendí todavía del comandante que hay que ver intermedia. Claro que tenés que ver intermedia. O si no están andando a Europa. Que se vaya a vivir a Europa, a Londres que se vaya. A la puta, llega un momento dado. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo Aguilar? Placer, Arturo. Igualmente, Andamos. Pablo, hacenos la descripción hoy, hasta dónde podés decirnos de lo que sentís en Luqueño y por qué no culmina, por qué no define. Hay partidos que se quedan con las ganas. ¿Qué pasa en Luqueño, Pablo? Y sí, la verdad que nos quedamos muchas veces, como se dice, corto, ¿no? El equipo hace un esfuerzo siempre muy importante y como que no definimos, digamos, lo que tenemos, ¿no? Y con una llegada o algo así a nosotros muchas veces nos sorprende. Eso lo tenemos que corregir, porque llegada tenemos, digamos, el dinamismo tenemos, así que es corregir, digamos, esa partecita de matar cuando se tiene que matar, digamos, el compromiso y bueno, esa partecita creo que es lo que es pendiente nuestro, que lo tenemos que corregir. ¿Y cómo se corrige con la experiencia que tenés y la jerarquía que tenés, Pablo, con tus compañeros? Bueno, con las prácticas, en la práctica uno se tiene que meter, como se dice, porque eso lo venimos haciendo también en las prácticas, como que digamos no se define como tiene que ser, es volver a agarrar esa confianza. Yo lo hablaba con uno de los delanteros también, hablando más bien la parte delantera, ¿no? Porque también lo platico ahí atrás también, es volver a hacerlo simple, ¿no? Ya después cuando uno agarra nuevamente la confianza, como que las cosas salen más fáciles. Ahora como que la pelotita, como a una vez no quiere entrar, es hacerlo lo fácil, como se dice, en vez de definir digamos a un costadito, es darle duro, es como asegurar, digamos, esas pelotas. La misma cosa nos pasa atrás, ¿no? De querer seguir jugando, si ahora no nos está alcanzando con eso, muchas veces nos complicamos nosotros solos, es sacarlo, como se dice. Siempre me enseñaban eso, ¿no? Sacar una pelota en la gradería, eso nadie después se acuerda, pero si querés salir jugando, te equivocas ahí, llega el gol del rival, como que se queda eso grabado, ¿no? Entonces volver a, como se dice, a las bases, volver a hacer las cosas fáciles otra vez, agarrando nuevamente esa confianza, y a medida que va agarrando, eso va cambiando. Pablo, hace un rato estábamos debatiendo sobre el funcionamiento de Luqueño y el caso puntual de Conejo Benítez, porque tenemos la información de que mañana de vuelta él no va a estar disponible, y te consulto, la vez pasada ante Cerro, ¿sintieron más de la cuenta, por así decirlo, su ausencia, atendiendo que al tener delanteros de otras características tuvieron que hasta atacar diferente? ¿Te pareció igual o no lo ves como un factor relevante y un argumento para
para interpretar lo que pasó el otro día ante Cerro? Bueno, contra Cerro más bien yo creo que nos faltó un poquito la dinámica que nosotros teníamos en los otros juegos. Yo creo que va más a eso, ¿no? No sé si hubo un poquito el tema de los partidos seguidos también que ya teníamos encima, pero la dinámica que nosotros metíamos en los otros partidos como que no demostramos contra Cerro. Sí, bueno, en este caso Marcelo fue el que le tocó jugar más o menos la misma característica, que bueno, eso de salir a jugar, de buscar esos espacios también, pero yo creo que fallamos más en la dinámica, que no le metimos como veníamos haciendo los otros juegos. Yo apunto más a eso que otra cosa, ¿no? Y como te dije, o sea, tuvimos también inclusive con todo eso tuvimos otra vez igual opciones para concretar y no lo hicimos. Claramente yo lo tuve al último también y lastimosamente no quiso entrar, ¿no? Entonces es trabajar un poquitito más en base a eso y volver a agarrar esa dinámica que caracteriza al equipo, ¿no? Pablo, hablando de esa dinámica, Julio Cáceres, exjugador, hoy entrenador, ustedes mismos, ¿cómo jugar la doble competencia? Porque más de uno de ustedes ya habló del cansancio de partida a partida. Ahora van a tener viajes, juegos. Ahora sí va a venir el verdadero desgaste, si se puede decir, dentro y fuera de la cancha. Ese cuidado invisible es fundamental, Pablo. Por supuesto, eso es categórico, ¿no? Siempre es importante. Y lo importante después de esto también que tenemos, digamos, un plantel importante, ¿no? Tal vez hace rato Luque no tenía un plantel con mucha jerarquía, hay muchos jugadores que también están esperando sus oportunidades, tal vez eso ya lo va a manejar el profe, ¿no? Cambiar un poquitito, dar, digamos, oportunidad tal vez a otro, porque bueno, quieras o no, muchas veces se siente un poquito el cansancio por viajes, por los partidos también seguidos. Creo que tenemos plantel, digamos, para poder sobrellevar bien eso, ¿no? Ya dependerá del profe también cómo lo va a manejar. Muy bien, Pablo, seguiremos charlando. Viene el Trinidense, después viene el Racing, así que siempre me grato hablar contigo. Gracias, Pablo, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y cuando gusten a la hora de siempre. Gracias, Pablo Aguilar. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Diseñamos productos financieros como créditos, ahorros y tarjetas de crédito. Beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Universitaria, socios de tu vida. Vení a divertirte en el casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotsdelsolonline.com. Dice Carlos, quise fútbol a vender retiro. El niño Jorge y su equipo entre Brock y Baez, me quedo con Brock. Es zurdo y tiene oficio. Firma Carlos Alberto Quise. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de Cemento Valle Mí. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú, Paraguay. Bueno, ese es el tema. Queríamos hablar con los colegas de Argentino. ¿Cómo está Racing? ¿Cómo está Racing? Arrancó bien y en las últimas fechas se fue quedando. Perdió 3 seguidos. Sí, llegó a ser puntero, inclusive después se frenó en la última. Un gran Juanfer dependiente. Cuando se enciende Juanfer Quintero, el colombiano, funciona. Cuando no, le cuesta. Y es difícil hablar con Gustavo Costas. No creo que tenga Gerardo para hablar con él. ¿No quiere hablar? No quiero hablar. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Después del quilombo, ayer que se armó todo, que llamó hoy la mesa suave, tranquila. Salvo Francisco López, que tuvo un cuestionador que vino para cuestionar todo. Y nosotros somos periodistas, tenemos que cuestionar. ¿Qué? Y todo. También hay que ver las cosas buenas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. Soy Rob, le espero acá enfrente. Después la lluvia viene en la tormenta. Así mismo. Qué bien, qué simpático está Gustavito, ¿no? Después la lluvia viene en la tormenta. ¿Y vos recibiste instrucciones para no hablar, Germán? ¿Cómo? Lo que escuchaste.
Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Lo que no fue, íbamos a jugar sin 9 ante Rusia. No iba a jugar Claro, Adam. el Iba tridente a iba a jugar, ser que lo habíamos hablado. Almirón, Sosa Y Enciso. y Enciso. ¿Y yo qué dije acá? Ese iba a ser el equipo. No, no. Lastimosamente ¿Qué ya dije? pasó, pero ¿Y de lo el que medio? venía ¿Y qué dije yo? practicando Garnero. ¿Cómo iba a ser? Yo No, no, vos pregunté sacaste el lo Miró. de arriba y me dijeron eso. Ese era el ataque. Yo no dije, pudimos ver, ¿verdad? Lastimosamente. No Sin va, 9, sin referencia. Te vi encima, juegan, disculpame en tu oficio, Carlos Kisi, vos tu pro. Ya acá te vi. Ocurre que también ya se va a jugar así. Cuando jueguen todos ellos se va a jugar sin 9. Vamos a jugar sin 9. Sí. No lo vamos a usar Adam. De acuerdo a la necesidad. Escuchá otro genio, otro mocho. Putavito. Me gusta ese tridente. ¿Cuál? Con los Cuba, tres. arriba, Todavía Sosa, falta, Enciso, todavía falta falta. mucho. Si le ponen Enciso, Ramón Sosa, Almirón, falta uno. Y esos No, tres son los tres que van a jugar. Los tres, Sí, porque olvídate. atrás Después Gómez, tenés Cuba, Gómez, Villasante. Villasante y Cuba. Olvídate. Retrocedimos hasta la época de Berizzo, entonces, porque ¿Qué es lo que te pasa? hace 3 años atrás cuestionábamos que no usábamos nunca ¿Cómo vamos a 9 y jugar sin volvimos 9? otra vez a ¿Dónde se ha visto la un época de equipo Berizzo? que juega sin 9? Todo ese equipo práctico. El Ese Barcelona iba de a arrancar. Guardiola, el 9 famoso, falso 9. Real Madrid juega hoy sin 9. Y sí, pero es Real Madrid, Dedicale- Carlos, dedicale tiene... No, pero a lo mejor no, línea por hay línea. que, no, pero no, hay que mirar jugar con 9 sin 9. Tienes que mirar la característica de los Brillante. jugadores. Oiga lo que Si dice puede Paraguay. jugar. Si puede jugar. ojo, Yo, Carlos dice. yo estoy de acuerdo que Paraguay con estos jugadores se le va a complicar si no pone un referente. Claro. ¿Entendés? Ayer Arturo dijo, Haaland no es el 9 No, clásico. no, hace lo que quiere. Pero Usa le una está- frase tuya y no, ya está le- todo le- inventado y queremos le inventar le algo ahí raro adelante. le están dando movilidad para que no se estacione tanto en el área y a Haaland. Pero ese es un monstruo. Bueno, correcto, pero te digo que O sea, igual se va bien, hace lo Sí, que quiere. pero no, era así, Saca a los centrales, pero le no era hace así. chumbal a los centrales. La vara es muy alta. Y encima se golea. Y encima se golea. No, pero- Esta otra vez volviéndote a Europa con Jara. para explicar, porque todos le ven jugar eso, entonces es más fácil que la gente te entienda. Cuando digo, Son monstruos. cuando nosotros tenemos, Iturbe necesita, y ahí volvé, Iturbe necesita alguien que le devuelva una Que pared. le pivotee. El jugador ideal para ese fútbol Fer. es Fernández. Que después rinda o no rinda Fernández es otra cosa. Es teoría que se debe aplicar. Pero Yo dije, sos desmemoriado, Carlos Quise. ¿Por qué mirás acá y por qué no mirás acá? Yo dije Fer Cecilio. sí, pero te fuiste con Cecilio. No, yo digo que Fer, cuando le mira a Cecilio, va a hacer Sí. 2 corridas a Cecilio y le va a entregar a Fer. Va a abrir el juego. Estamos de acuerdo. Eso te voy a firmar hoy. si Sí, querés. no, estoy coincido plenamente. Y disculpame porque que... es el jugador que tiene mejor panorama. Y bueno, entonces vos mirás solamente acá, mirá no, acá. porque los otros ya Para están- eso lo pone Manolo. Pero si Pero, vos, ya, vamos vos a me la decís nueva que no tenés, selección, vos decís que vos no viste, que yo no veo. Vos ya dijiste eso, ¿para qué yo voy a repetir lo que dijiste? Y porque Pero vos vos- te inclinás solamente a la derecha y se va a inclinar a la izquierda. pero también. a la- Para no, eso le va a poner. Pero nosotros que somos un equipo, si vos dijiste que a la izquierda ya está Cecilio con Ferfer, No. ahora Espera. yo te agrego Iturbe con Ferfer también. Bueno, pero eso va a ser de acuerdo al trámite del partido con usted, uno y Claro. otro. Yo me supongo que Ferfer, si le entrego la pelota a este y se va, le digo, la próxima voy a jugar con Cecilio. ¿Cómo volver a la selección? No, ahora estamos con Cerro, se va un ejemplo de Cecilio. Acá se va a hacer lo que vos querés, Francisco. Aquí pregunté el medio. Iba a ser Villasante y Cubas Gómez. Claro. Ese iba a ser el medio. ¿Cómo Y acá. Villasante? 4-3-3, vamos a jugar y vamos a jugar sin 9. niño. Pero lo mismo que en la época de Berizzo. Ah, no volvimos aprendemos al nunca pasado, ese era. 2020. Vamos a jugar con un 9, una referencia. Vamos a aprovechar el Iván- momento de Iván- Iván Mario, Ramírez que por derecha. goleador de fútbol argentino. ¿Cuál es lo que Valbuena Alderete. vamos a casarnos con Y- Y Espinosa por izquierda. Y con Coronel Miguel en el Almirón vamos a casarnos. Él va a ser el 9. Espinosa por izquierda. Ese iba a ser el equipo. Ramírez por derecha, Espinosa por izquierda, Valbuena Alderete los centrales. Valbuena Alderete. Alderete. Lo que iba a ser. Y sí, Y cuando esté Gómez va a ser y titular Gómez Gómez. estaba lesionado, claro. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional, comunicate al 510-971-2 o al WhatsApp 0981-434-732. Este es el mejor sistema para Paraguay, Carlos. Pregunto, jugar sin 9. O sea, No. el máximo, le podés sacar el máximo provecho. Tenés que, lo que yo siempre en el fútbol, si podés hacer un equipo de 12 se terminan tus problemas.
siempre te falta algo para redondear. ¿Verdad? ¿Vos crees que Dani no quiere jugar con Adam? Claro, pero ahí tiene que sacrificar uno. ¿A quién sacarle? Ese es el tema. Él es el que iba a jugar ahí como 9, ¿no? Ahora, a la derecha, Enciso. Enciso 9, Almirón, Sosa. Ahora, ¿quién te juega dentro de su esquema, que es 4-3-3, que después se convierte en 4-5-1 cuando no tiene la pelota? ¿Quién es el jugador que hace ese papel defensivo que hace Almirón? Porque Almirón está siempre ahí al lado del lateral. Un segundo. La mejor opción para instalarse Industria Depósito Fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta Unidos, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Cómo te va, Miguel Carrizosa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Arturo? Saludos también ahí a los que están contigo, a Carlos y a los demás. Un abrazo grande y también a los oyentes de Monumental. ¿Qué tal? Muy bien. Miguel, contanos el Departamento de Fútbol de Cerro, contanos Jubero, contanos Manolo, las sensaciones que estás teniendo, por eso es un técnico que viene de Europa y seguramente mucha charla debe haber de por medio. Bueno, sí, Arturo, estamos muy entusiasmados con el nuevo técnico, realmente una persona que dirigió en la Champions, en la Europa League, clubes con mucha hinchada, ¿verdad? Con mucha presión, como Sevilla, Zaragoza, etcétera. Así que estamos esperanzados en que nos ayude, y él mismo expresa que su mayor desafío es lograr sacar el máximo potencial del excelente plantel que consideramos que tenemos, ¿verdad? Y lograr la parte del juego asociado, etcétera, y saber jugar en la Copa, que se juega un poco diferente a veces que los partidos locales. Tenemos grandes desafíos tenemos ahora, y de hecho es nuestra prioridad, ¿verdad? Compaginar el campeonato local con la Copa. Pero lo está diciendo, la prioridad hoy, Miguel Carrizosa, es Copa Libertadores de América. Y es el sueño de todos los cerristas, ¿verdad? No es algo nuevo, es un desafío que lo tenemos de hace mucho tiempo, y nuestro primer desafío es pasar a octavos y después partido a partido. Bueno, eso lo dice el propio técnico, ¿verdad? Manolo, que es el desafío es partido a partido. Por supuesto, compaginar con el campeonato local, no es que vamos a dejar el campeonato local tenemos que remontarlo, que es mucho más difícil, ¿verdad? Tenemos que remontarlo. ¿Y cómo hace, Miguel, dentro de la dirigencia de Cerro con el técnico de asesores Nacional y después la Copa Libertadores? ¿Cómo se hace? ¿Ya el equipo que va a poner contra Nacional es la base con el nuevo técnico? Y eso lo decide el técnico, realmente eso, él sabe nuestro calendario, nosotros trabajamos en forma conjunta, y está también, por supuesto, el profesor Fernando Jubero, que es nuestro director deportivo, y ellos son los que coordinan qué jugadores poner en cada encuentro, ya sabiendo el calendario que tenemos, ¿verdad? No sé cómo lo va a hacer, a quiénes va a poner. Creo que él quiere definir un equipo base y ir variando, pero tener su equipo base. Pero eso ya habría que hablar más con él. Si nosotros nos ponemos a poner los jugadores, después vamos a ser los responsables nosotros de los resultados. Por eso, no queremos dejar de ser competitivos en el campeonato local, sino que tenemos que remontar, pero tenemos el gran desafío de la Copa, que es prioridad de la Copa hoy día, pasar esta ronda de grupo y llegar a octavo. Claro, está diciendo, y si fuera en primer lugar, mejor, porque eso te permite ser cabeza de serie en octavo y que no te toquen los más difíciles en la primera vuelta de octavo. Sí, señor. Víctor Villalba. Sí, don Miguel, ¿cuándo están viajando a Chile para el partido ante Colo-Colo? ¿Y si van en charter o vuelo comercial? Vamos en vuelo comercial a la ida, y volvemos en vuelo charter al día siguiente, porque no hay vuelo comercial, ¿verdad? Entonces está todo ya planificada esa parte. Vamos el día anterior,
y volvemos el día posterior. Miguel, muchísimas gracias y a verlo hacerlo ante Nacional con el debut de Manolo Jiménez. Muy amable, Miguel, gracias. Un fuerte abrazo, muchas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Hoy no pega hacer nada, y si declaramos OO y le aplicamos una costilla o un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de venta de la cooperativa Chortizer, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Carga Supra 95 aditivada, más octanos al mejor precio, mantiene limpio los inyectores y cuida de tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada, insuperable, Copetrol, ¡vamos! Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas, Keko, Sandrek, Positron, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Y se espera por los árbitros para la programación de mañana, del sábado y domingo. Te contamos que Control es el preservativo número 1 ganador del Top of Mind 2024, el que está presente en la mente de todos. Cuando pensás en explorar tu sexualidad de manera segura, tu primer pensamiento es Control, ganador del Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. Vamos a ir hay partido. ¿Y a qué hora juegan a la tarde? Y hoy hay partido para elegir varios. España-Brasil, España-Brasil, 4:30. Inglaterra-Bélgica, 3:45. Se definen los cupos de Euro. Juega Argentina a las 11 de la noche. Uruguay-Costa de Marfil. Uruguay-Costa Buen de partido Marfil. para ver. Hoy hay realmente variedad. Lástima de todo el mismo horario. ¿A la tarde? A la tarde hay unos cuantos para elegir. Alemania-Holanda. Alemania, sí. Después el tema de cupo de Euro para clasificar juegan Polonia, Gales, Francia, Chile. A las 4. Son todos los partidos para esta tarde. Colombia está jugando ante Rumania, también veo. Exacto. Otro amistoso. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. ¿Qué hora pierde Inglaterra hoy? 15:45 hoy, Inglaterra-Bélgica. ¿Qué va a perder? Gana hoy. ¿Cómo me está hablando en serio? Le van por Gustavito. Voy a cambiar mi discurso. ¿Inglaterra con quién hoy? Inglaterra no le va a ganar a Bélgica. Está grabado. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque Apoyos Amanecer de Granjeros Campo 9. Inglaterra no pierde con Bélgica. Yo dije no le va a ganar Inglaterra. Yo dije no pierde. ¿Y después? ¿Qué? ¿Para qué me seguís a mí? Si conceptualmente es lo mismo. ¿Puedo aportar lo mismo? No vaya a aportar nada. Vos o contra hoy. ¿Inglaterra con quién? Hoy Inglaterra no le va a ganar a Bélgica. Está grabado. No le va a ganar Inglaterra a Bélgica. ¿Qué querés? Es que Inglaterra le va a ganar a Bélgica hoy. ¿A qué hora juegan? 15:45. Yo también quiero agregar otra. Inglaterra le gana a Bélgica por 2 goles. Más jugado todavía. ¿Y por qué no te va a vivir? No, digo. No, es que estilo contra estilo. Y estos están todos contra. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfruten un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Están enamorados, amigos de los clubes. Espero que pongan los titulares. Si ponen los titulares gana por gol. Ya se arrugó. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. De promoción, adhesidos, descuentos hasta el 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333, Charles de Gol 2034, Asunción. Y si me llego a equivocar y le pedí a Gustavito, esto va a ser la respuesta. Esta es la respuesta. Se borra el caso. Se borra todo. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Dice que con un sándwich de la esquina se recupera la borraja. Acá, este es un programa que no está condicionado por el dinero ni por los acuerdos. Si yo me equivoco, la cinta no se va a encontrar. Así nomás. Ven a Bristol y llévate tu Air Split con instalación gratuita. Deja de sufrir y pedí el tuyo ahora mismo sin entrega inicial. Escribinos al 0991-670-000. Compra online en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se desmayan hoy contra España. España-Brasil. Qué lindo partido, en el Bernabéu. Ahí se desmayan todos los videos. Hoy voy a ver Inglaterra-Bélgica. No, yo quiero que gane Brasil, obviamente, pero... Otra vez, por primera vez he visto el lateral de... No he sido al Bayern, el Leverkusen juega ahí el lateral izquierdo de España, Grimaldo. Qué bien que cruza. Qué fácil había sido.
¿Qué es lo que es fácil? Y cruzar. Pero el que sabe es así mal luego. ¿El lateral derecho de España? Lateral izquierdo. Izquierdo. El derecho juega en Inglaterra. Sí, pero cada vez que lo encaró Luis Díaz le hizo... Levantó fiebre. Llamarle a Dani Rodríguez. ¿Por qué no le llaman ya en contacto con el astrólogo? Digo en Radio 1 que cambiaron la camisa, un supuesto astrólogo, digo. Sí, pero por pedir el cuerpo técnico. No, leí lo que dijo en la emisora colega Radio 1. Queremos hablar con él. Porque él tiene que saber que el astrólogo es amigo de Julio Cáceres. Directo. No va a ser la primera vez, niño, que le va a decir Julio Cáceres quiero jugar. Porque dice Dani Rodríguez, un supuesto. Dani, que te digan lo que decimos. Él es Giorgio Armas. Él es astrólogo. Él es Giorgio Armas, se llama. Y me extraña porque el técnico le dijo, cambiamos, habló con el técnico. Giorgio Armas. A veces sí. La mejor inversión es hacer crecer tu negocio. Trae tu empresa a Bancob. Lo que siempre soñaste puede estar más cerca de lo que pensás. Bancob crece desde la raíz. 13-8. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, el lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000, ingresa a tupi.com.py. Boyani, esquina Músicos del Chaco. La gente sabe. 13-8. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter te ofrecemos los mejores precios mayoristas y minoristas, con una gran variedad y calidad asegurada en todos los productos. En Casa Grutter siempre salís ganando. Señor, vos sabés que estamos hablando hoy con el técnico de Encarnación Fútbol Club. Maidana. Joel Maidana. Fue intendente de Encarnación. Claro. Intendente mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo, y no la cantidad de extranjeros que tiene. Sí. La cantidad, ponenla por no tener. Hay un marcador central, Carlos, para que lo sigas. Santiago Tizón. Argentino. Que no hay un reglamento que tienen que jugar 5 menores de 23 años. No, todavía no. Eso a partir del que viene. Para el próximo. Hay una sumatoria de juveniles también, pero el año que viene recién va a ser. Pero contaba la cantidad que tiene extranjeros. Sí, hay colombianos, argentinos. Hay uno ganés, ¿verdad? Jackson. Jackson está allá. Que fue compañero mío niteño. Sí, él es de Ghana. Ghana. Estaba en Cerro él. Exactamente. Contanos, Joel, vos tenés un ganés Jackson en el equipo. Sí, Jackson Achapón, y tenemos un ganés, algunos colombianos, brasileros también, argentinos. Mira. Tenemos un plantel bien amplio y con una gama de nacionalidades que ojalá nos permita complementar con jugadores fantásticos de nuestro país, de nuestra ciudad, y que podamos anhelar el sueño que el año pasado consiguió Sol de América. Y está bien. Eneri Vareiro, entre 8, Alex Cáceres, Fidencio Diego. Nani también, de Sol de América. Sí, el portero José Aquino, William Santander, ¿verdad? ¿Y cuántos extranjeros tenés, Joel? ¿De cuántas nacionalidades en Encarnación Fútbol Club? Africano, hay un africano, hay 2 colombianos, brasilero hay 1, 3 colombianos en realidad, 3 colombianos. Brasilero 1 y argentino hay 2. Quiere decir que tenés una buena cantidad. ¿Y cómo se da la presencia de tantos extranjeros en tu equipo, Joel? O en tu plantel, Pejo, no digo equipo. Tu plantel. O sea que fuimos buscando de acuerdo a la idea de juego que tenemos. Y por ejemplo el caso de Jackson, que es un extremo izquierdo muy punzante, muy habilidoso. Y bueno, buscábamos algo así para el extremo izquierdo y fue lo que creímos que iba a aportar a nuestro equipo de acuerdo a lo que buscamos, ¿verdad? El caso de Tizón, un central zurdo argentino, para mí muy interesante, muy técnico, lo pudimos conocer a través, como estamos en frontera con la Argentina, tenemos amigos también del lado argentino, empresarios, y la verdad que estoy muy contento con los extranjeros que pudimos sumar. Algunos de ellos ya estaban en Paraguay. Está bien. Varios de ellos. El caso de Bruneto estaba ya hace tiempo en Paraguay. El caso de Canizales ya estuvo por Paraguay en la categoría, conoce la categoría. Entonces, eso es interesante. ¿Vos fuiste intendente de Encarnación? Músico, compositor y guayno. También fui intendente. ¿Y cuánto tiempo tuviste como intendente, nos dice José Solí, en Encarnación, Joel? Estuve 1 año y medio. En el año 2014, mediados 2015, y unos meses en el año 2010. ¿Y cómo te metiste en la dirección técnica, Joel? Y siempre me gustó el fútbol, siempre me gustó y
siempre acompañé los clubes de Encarnación que pidieron mi acompañamiento, mi apoyo. Y cuando decidí involucrarme en la dirección técnica, gracias a las puertas que me abrió el Club Pettirossi de Encarnación, lo primero que me preguntaron era cómo me animo a dirigir un club de fútbol si los jugadores a veces tienen sus particularidades por su experiencia, por su trayectoria, y mi respuesta fue muy sencilla: dirigir una ciudad es mucho más complejo que dirigir un plantel, ¿verdad? Sí, señor. Está bien, Joel. Y te habrán contado en Encarnación, saludos, felicidades a Encarnación, que ayer tuvo cumpleaños. ¿Por qué Oscar me mira así, si ayer no le saludamos? Los Huracanes hicieron historia musicalmente en Encarnación, Joel. Sí, los que pasamos esta época hemos vivido lindos momentos en las fiestas, especialmente en los carnavales. Y bueno, Joel, lo mejor para vos, Encarnación Fútbol Club, y que sea con éxito. Gracias, Arturo, gracias, Oscar, y Dale, muchas gracias por la oportunidad de permitirnos compartir con la audiencia nuestro proyecto. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Dice Aníbal Acuña: Beto Castillo, coordinador de la formativa Encarnación Fútbol Club, estuvo como DT en la formativa de Cerro, agregando esto. Y mucha fuerza, Rafa. Al querido Rafa Fleitas, miembro de Madera Noruega, al querido Papirri, que está pasando por una situación de salud. De acá le mandamos un fuerte abrazo, amigo de la casa, y fuerte abrazo para el querido Rafa Fleitas, gran músico de nuestro país. Explotó otro pozo de CNT, el cartón número 468-225 se ganó una Renault Oroch más 10 millones en combustible. Ya compraste tu cartón de CNT esta semana, Che por Emoy. 13-13. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más. Ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. Repasando puntualmente amistosos de rivales de Paraguay en Copa América: Colombia ante Rumania 15:30, Brasil ante España 16:30 y a la noche Costa Rica ante Argentina 22:45. En Los Ángeles ese partido. Exactamente, son los rivales de Paraguay en la Copa América. Yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguros siempre te acompaña. Lo que se quiere enseñarle a ustedes que cuando se puede jugar con 9 se juega, cuando no se puede, no se puede. Sí, se puede jugar cuando el perfil de tu futbolista te lo permiten. Jugar con 9. Estos 3 no está para 9. No. Pero por eso te digo, pero o sea, ¿qué tienen que tener esos 3? Y ninguno tiene. Si hay un rebote, ¿quién va a estar en el área chica? Porque cómo termina Sosa, Almirón o Enciso normalmente su jugada. Y arranca generalmente terminan en la cabecera del área. No son de finalizar ahí nomás, ellos mismos generan sus situaciones. Entonces eso le puede costar. Tengo una pregunta. ¿Vos le vas a dejar a Enciso en el banco hoy? ¿A quién? A Enciso. No. ¿Le va a dejar a Ramón Sosa en el banco hoy? No. ¿Le va a dejar a Miguel en el banco hoy? Sí. Tendría que cambiar el... Yo creo que va por ahí. Si voy a dejarle a Almirón en el banco... Claro, no pienso así, pero el más fácil de sentarlo en el banco es Vareiro. Y entonces lo sienta en el banco él. ¿Por qué no le va a sentar en el banco a Almirón? ¿No le va a sentar a Sosa? Es que tiene que cambiar el esquema si le va a sentar a Almirón. ¿Vuelve a sacar a Almirón? Si voy a cambiar el esquema, sí. Para que entre Vareiro. Claro, pero tengo que entender cómo se van a desempeñar Gómez y Enciso, porque ellos pueden tener con Almirón hoy y Sosa a la izquierda, ellos pueden tener, creo que más le va a llegar de los dos entre Gómez y Enciso es Gómez. Hay que ver cómo se adapta Diego Gómez. Tengo que ver cómo se adaptan ellos a eso. Y entonces tengo que ver qué voy a hacer para que puedan jugar. Lo ideal es que jueguen todos, pero ¿cómo hago?
Entonces ahí es donde pero uno va. Víctor Villalba pues, dice, volvimos a lo de Berizzo. Sí, ¿por qué seguimos insistiendo con una idea que en 3 años no dio resultados? No, en 3 años, en 3 mundiales. No, antes jugábamos diferente, pero a partir de Berizzo empezamos a jugar 3 volantes centrales sin 9 referencias y no resultó y volvemos otra vez a algo que no funcionó. Pero hoy tenés jugadores, Gómez es un volante de llegada. El problema de 3 volantes, tenés que jugar, todos los grandes equipos juegan, los que ganan, juegan con 3, la gran mayoría. Pero tienen que llegar. Brasil juega con 2. Sí, pero juega con 3 y por eso le va. Paquetá detrás del punta. La vez pasada juega con 3. Y Paquetá a la derecha. Alemania metió 5 volantes el otro día. Paquetá jugó a la derecha, a la izquierda jugó Gómez, que jugó muy bien, y de central jugó y después ahí arriba. Pero los volantes tienen que llegar. Lo tienen que llegar, si no llegan no te sirve. Yo no entiendo, Carlos, que se señalen a Poa Víctor y compañía. ¿Qué? Lo que quieren escuchar. Porque Víctor Villalba es más técnico que Garnero. Entonces él va a asumir Víctor Villalba la dirección técnica, o Garnero no entiende un huevo. Pero lo mismo que ahí no está, resultó, no sé si entendés. Insiste con algo que es capricho. Nos hace sufrir desde el 2020 el esquema así, ¿no? Bueno, listo. Recuperar la Z-Hombre nuevo multivitamínico para su sistema fuerte más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperalpy, recuperar la Z-Hombre de venta libre en farmacias Cálidas Fapasa. 13-18. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probala en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Ángel Romero fue 9, entre comillas. Sí, a él lo ponía Berizzo al comienzo. Y en Brasil también. Sí. No teníamos. No, en Brasil Ángel Romero ahora se movía al frente del ataque. Ahora está jugando No, entonces, ¿quién se equivoca? El técnico no va a ser torpe, a estudiar bien lo que tiene. Debe saber por qué lo pone ahí. Es un 9, siempre fue un 9 tirado atrás, Ángel. Nunca fue 9 de área. Que es lo mismo que va a pasar y que va a tener, si no le llegan los otros, le va a pasar con Enciso. Enciso va a ser tu 9 en este esquema que dice. Pero Enciso se va a tirar atrás. Si vos querés que te quede en el área, le perjudicás a Enciso. Porque Enciso, él quiere crear. Pero lo que quiere acá la mesa tiene que tener el arco de frente. Es que quiere buscar el fútbol de antes. Desborde centro. Es que si no tenés, ¿cómo? No, pero ahora tenemos... me explico bien. Para hacer de borde centro tenés que sacar a 2 de lo que vos estás mencionando. Claro, tenés que sacar. O sacarlo a Cubas. No, tenés que sacar más. O sacarlo a Tenés que sacar más para hacer eso que quiere. Podemos jugar 4-3-3 también, pero sacarlo a Cuba. Tenés que tener los extremos arriba. En el ejemplo, por eso digo, hay que mirar el fútbol de los grandes equipos. Brasil, cuando juega sin un volante, y no ganás, no te alcanza para cubrir. Es diferente el respeto que le tienen los rivales a Brasil que a Paraguay. Listo, si vos crees. Y bueno, menos todavía, ¿cuál es tu gran ventaja? ¿Cuál es tu virtud en el fútbol paraguayo? La marca, la agresividad. Y bueno, y vos querés jugar sin tu volante central. No importa que se llame Cuba o cualquiera. Si vos querés jugar con Villasanti y Gómez en el medio, no tenés recuperación de pelota. Vas a perder. Así de simple. No hay forma, no hay manera. Cerro ahora, que acá no debatimos, puso 2 volantes de contención. Piri y Morel. Los dos son jugadores de poco recorrido para el gusto de cualquiera. No son jugadores con grandes desplazamientos. No son 4x4. Pero son 2 jugadores que imponen presencia. Él y no hubiera, por ejemplo. Imponen presencia. ¿Qué tiene que hacer Cerro? Si no quiere jugar con 3, tiene que jugar con esos 2, porque los 2 de afuera no cooperan. No tenés alternativa. 65 de ancho, 68 de ancho, 64 de ancho tiene la cancha. ¿Cómo te van a cubrir? Entonces toda defensa se va a ver mal, juegue quien juegue, porque no tiene esa cobertura. Brasil salió campeón del mundo y lo dijo Bilardo en el 87. Bilardo dice en el 87, cuando eso lo que decía Bilardo era ley. El campeón del mundo de 86. Entonces lo que vos decís es verdad. Él dijo, Brasil felizmente no trabaja tácticamente. Cuando trabaje tácticamente, van a ser de vuelta campeones del mundo. Pues le preguntaban por qué Brasil no ganaba más con el 70, que jugó con 5-10. Y ahí vino el San Pablo de Tele Santana, con 2 volantes de contención, ganó 2 Copa Libertadores. Y en 94, 98, 2002 jugaron con 2 volantes.
Y su Seguros Chaco. Mariscal Pescas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguros Chaco. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país y las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Vamos a remitirnos con Alberto Kessman con relación al partido entre Libertad y Nacional de Uruguay, porque está en la Copa. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Qué tal, Arturo? Un gusto saludarte, con todo placer. Igualmente, Alberto, contanos Nacional de Uruguay, fuera de la selección que juegan ante Francia, en Costa de Marfil, en Francia. Queremos saber cómo anda Nacional de Uruguay. Puntualmente, el tema nacional, tiene paraguayos, hay un conocido Polenta, ante Libertad. Hoy para nosotros Libertad es el mejor equipo del fútbol paraguayo, Alberto. Bueno, en cuanto a Nacional se clasificó con gran dificultad para la serie de grupos de la Copa Libertadores de América, porque tuvo que ir a penales con el Always Ready de Bolivia, en un partido donde se suponía que Uruguay iba a ganar, el equipo uruguayo iba a ganar con facilidad. Sin embargo, Nacional solamente pudo ganar por una diferencia de un gol acá en Montevideo, para igualar la cantidad de diferencia de goles e ir a penales, y por penales logró clasificar. Un equipo de Nacional que tiene muy buenas figuras: Carneiro, Bentancur, Évere, que es un africano que juega muy bien, Mauricio Pereira, que ha estado en el fútbol del exterior con gran suceso, tiene jugadores como Mejía de la selección de Panamá en el arco, como Polenta en la zaga. Es un equipo muy bien formado, con un plantel muy importante, en donde tiene jugadores en todas las posiciones del campo que tú quieras pensar, pero no ha tenido rendimientos importantes ni resultados importantes, porque ha clasificado para la fase de grupos de Copa Libertadores de América así, arañando con los tiros penales. Y en el campeonato uruguayo está 6 puntos abajo de Peñarol, con quien va a jugar el partido correspondiente a la sexta fecha del campeonato este viernes, el Viernes Santo, en el estadio de Peñarol. Lo cual indica que Nacional no está en un buen momento, y te diría más, mucha gente tiene en contra el propio técnico Recoba por el hecho de que Nacional ha empatado con Liverpool, ha empatado con Defensor y acaba de empatar con el equipo de Progreso, lo cual indica que está 6 puntos abajo del líder Peñarol en la tabla de posiciones, cumplía 5 fechas nada más del campeonato uruguayo. No está en un buen momento, pero tiene buen plantel. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema ha sido los reiterados cambios. Recoba ha utilizado una gran cantidad de jugadores en este tiempo, porque entiende que todos pueden ser titulares, y eso no le ha permitido a Nacional tener un equipo titular fijo. O sea, este es el cuadro titular, y es un poco la reprobación que ha tenido de parte de la gente el técnico de Nacional. En el último partido, por ejemplo, mereció ganar por 2 goles, por lo menos, frente a Progreso, pero erró goles, no estuvo fino con la pelota, no encuentra los buenos resultados, y bueno, y ahora tiene que jugar de visitante frente a Peñarol en un partido que solamente va público local. Y entonces es una dificultad bastante grande desde el punto de vista estratégico, y hay que ver futbolísticamente cómo va a ser las cosas. Te repito, tiene muy buenos jugadores, El tema ha sido que el rendimiento y los resultados no lo han acompañado al equipo de Nacional, que puede restablecerse en cualquier momento, ¿no? Alberto, y va el lateral izquierdo que estuvo en el fútbol paraguayo, Federico Santander, sí que es paraguayo. El caso de Galeano a la derecha, contanos lo de los nuestros en Nacional. Bueno, en cuanto a Báez, es un jugador que ha tenido buenos partidos, que sube por los laterales, es mejor subiendo que defendiendo. En caso de Santander ha estado un tiempo lesionado, entró, y en el primer partido que entró hizo un golazo con golpe de cabeza por el campeonato uruguayo, y es un jugador que todavía le falta tiempo de verlo, pero se nota su fortaleza. Tiene un físico tipo rugbyista que acá sorprende bastante, pero es un jugador que parece de personalidad, aunque no ha tenido la titularidad, sino que ha entrado de atrás y ha sido uno de los cambios utilizados por el señor Recoba. En cuanto a Galeano, y aquí está un poco la sorpresa, el año pasado tuvo una baja performance,
y empezó este año con Recoba siendo titular. Mientras estuvo de titular Galeano, Nacional jugó un clásico dos clásicos de verano, el segundo lo ganó ampliamente, y Galeano fue titular. Y mientras estuvo titular Galeano, Nacional venía encontrando buenos resultados. Y salió Galeano del equipo sin ser la gran figura de Nacional. Nacional tenía un puntero, el gran problema de Nacional, que está jugando sin puntero. Los tres atacantes son todos 9. Es 9 Évere, es 9 Bentancur, es 9 Carneiro y es 9 también de Santander. Entonces, lo que se le pide al técnico es que juegue por la punta. Y Nacional tiene punteros. Y uno de los punteros, por el sector derecho, es Galeano. En los últimos partidos no ha sido titular, lo que no indica que no sea titular en el partido que viene contra Peñarol, aun cuando tiene la posibilidad el técnico de contar con un puntero por el otro lado, que es Gastón González, un chico de 22 años, que es argentino y que vino de los Estados Unidos. Pero te repito, el momento en este instante, hoy, de Nacional no es bueno, es polémico, es discutido, y su técnico no está conformando a su parcialidad, y bueno, lo único que, si Nacional perdiera el clásico contra Peñarol, sería un gran problema para el técnico y para el propio Nacional antes de debutar en la Copa Libertadores de América. Muchísimas gracias, Alberto. Tenemos un panorama bien clarito del próximo rival. Estamos hablando de Libertad, en lo que viene, en el debut de Libertad en Copa Libertadores de América ante Nacional. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo grande para ti y para todos. Gracias, muy amable. Alberto, ¿qué? Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelore es de Fortín. Llega una edición especial de descuentos reales a Farmacias Catedral. Hoy y mañana te esperamos con descuentos que van hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. También puedes llamarnos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610 o también ingresando a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. 28. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Yo le di una clase, Carlos Alberto Quise, de por qué los técnicos piensan de esa manera cuando ponen sus jugadores en campo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151-0982-104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua 100% es lo que pasión. nos dijo Alberto Quema, que Nacional no anda bien de Uruguay. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbo César de Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñada para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda la vida con vos. En Electroban, celular Samsung A05 64 GB, cuotas de 115.000 guaraníes. Acordate que podés financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Hablamos de los 9, tiene 4-9, decía Alberto Quema, Nacional de Uruguay. Sí. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock, precios imbatibles en todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. El chino Recoba, mirá, yo no le quise decir eso, llega a perder con Peñarol, lo que puede pasar. Sí, llegará cuestionado, decía. Te insinuó ya. No, pero por eso digo, ya se entendió. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlas en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo ICA. Esta Semana Santa, llena el tanque con Shell e Itaú. Hasta mañana tenés 20% de descuento pagando con tu tarjeta de débito Itaú, Mastercard y Visa Infinite en todos los combustibles. Consulta las estaciones adheridas en redes sociales de Shell Paraguay y aprovecha este beneficio. Shell llega donde más querés. Y en este caso pesa más porque el puntero es Peñarol, el rival. Sí, señor. Y juega Peñarol, claro. No, pero en cancha de Peñarol. Con 40.000 personas. Sí. De Peñarol todos. De Peñarol. Bori es la mejor sopa del mundo, sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggi y Pechugón te invitan a disfrutar en tu casa. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallina Pechugón, en los mejores supermercados del país. Promo válida hasta el 7 de abril. Entérate más en @pechugónpy y @recetas Nestlé PY. Yo lo he visto en vivo a Mark Surkiewicz, a Maidana. Chiquito. Y me llevó Humberto a cancha del Centenario, año 1900, yo tendría 7, 8 años. Borges, Miguel Maidana. Míguez, lo que fue, y había ganado Nacional 3-2 el partido en el Centenario.
Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. ¿Sabe quién jugó? Juan Ángel Romero, Nacional de Uruguay. Sí, 1900, fíjate por el año 55, 56, el mismo, yo corto el bacalao. Juan Ángel Romero. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Le voy a dedicar a tu amigo Francisco López. No, no es mi amigo, es compañero de trabajo. A la puta, yo pensé que éramos amigos, Germán, No, pero bueno, me fui a comer asado en tu casa, los amigos. No, fuiste porque fue un trabajo, un asado laboral, nada más. ¿Qué? ¿Pero por qué yo así con él? No, yo no tengo muchos amigos. Tira solo con lo que está en la mesa. Uy, las cosas claras como son. Compañero de trabajo, una cosa, bueno, amigos. ¿Vos sos Cubilla? No, yo soy Cubilla puede decir así, una cosa. Cubilla uruguayo. No, no es mi amigo. Eso es el perro que es el mejor amigo del hombre. Exactamente. Te hace una cosa. Coincido, Arturo. Perro de la calle. Con Angelito. Angelito. Perro de la calle son. Usted espera, el perro, Angelito. No se acerca, loco, ¿sabes lo que? No me gustan los perros. Angelito, escúchame bien lo que te digo. No sé, Arturo, porque a mí no me gusta tanto el perro. El perro, Angelito, es Oki. Oki. Perro de la calle son. No tiene nada que ver. El perro es el amor, el mejor amigo del hombre. No es mi amigo. Bueno, listo. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jim. La Pickup Jim 4x4 en su versión automática con Ford y tracción. Tan solo $29,990. Escribinos al 021-519-1000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomer Automotores. 1333. Hoy y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Itaú y 35% de descuento si pagás con QR. También puedes comprar con tus puntos Itaú disfrutando de estos espectaculares descuentos. Compra en cualquiera de nuestros 607 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Peñarol había ganado en el 66 cuando nos fuimos a hacer el partido con Chicle en el Centenario y con esto me dejo abogado. Le ganó los dos partidos al Real Madrid. Le ganó 2-0 en el Centenario, Spencer su gran figura, y le vuelve a ganar en Madrid. Ahora sea un beneficiario de Asismet más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web portal y beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismet.com.py. Quiero que nos amigo Dragoto, para lo de ayer, sigo de reflexión. ¿Qué es esto? Aparece el arquitecto Dragoto. ¿Qué es la templanza? ¿Qué es lo que pasa? Nada. No sé. ¿Qué pasa, Víctor? No. Escucha atentamente la reflexión del arquitecto. Mira que yo te conozco a vos de mi ahí. Perdón. Te conozco más de lo que crees. ¿Me escuchaste? Vente por Noticia de último momento, venía a aprovechar la imperdible feria de vehículos recién importados que Class Motors tiene para vos. Hasta mañana acercate a nuestra casa central de Sevillala, 4623, o buscanos en redes sociales. Class Motors, una decisión inteligente. No sé por qué mandó esto hoy el arquitecto de la ruta. A ver. Te iba a reventar. ¿Me escuchaste? ¿Decís sí o no? Me gusta el arquitecto de Dragoto reflexivo. Mejor eso que criticarnos por no hablar en libertad. Es la virtud para mantener la serenidad frente a los escenarios turbulentos y críticos de nuestra vida. Es una cualidad que inculca sabiduría para adoptar por la mejor decisión. Esto nos envía el arquitecto Dragoto. Precisamente. Wilmar SR, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casas Centrales, Sevillala, Casi, Arreídos de Maya, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 021-607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Me gustaría preguntarle a Cafa, ¿cuál es la diferencia que nota entre los dos arqueros juveniles que tienen Libertad? Porque le vio en el preolímpico, le viste a González. Sí. Y ahora le viste ya al... A Morínigo. Justamente... Antes de comenzar el programa, estuve hablando con nuestro amigo Víctor Sostoa sobre ese tema. Se saluda a Cesarito Rego, te he dicho. Y que la verdad me quedé gratamente sorprendido con Morínigo, porque las veces que lo vi jugar no me había gustado del todo, sobre todo el año pasado cuando tuvo esos partidos con Tacuarí y algunos más, y por eso yo tenía mis dudas para que él sea el reemplazante de Martín Silva. De hecho lo habíamos hecho acá.
pero contra General Caballero sacó 2 seguidas. Lo vi muy bien. Sí, pero justamente ese tema, yo no hablaba de las que sacó, sino yo lo que quiero saber es sus virtudes comparado con uno. ¿Cómo no? Un poco más adelante. Ferroparecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá que Ferroparecía es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737-8. Ferroparecía, 42 años construyendo contigo. Es muy difícil, Carlos, así. Nunca me dejan responderte, me cortan. Te corto si estuviste mudo 1 hora y media. Dale un giro a tu vida, convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Dale, Luis. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Personal Flow. Nos tocó un equipo, un grupo muy parejo con los mejores de cada país. Nos tocó Cerro, que es el mejor de Paraguay. Nos tocó Cerro, que es el mejor de Paraguay. Nos tocó Alianza, que es el mejor de Perú. Nos tocó el campeón actual de la Copa Libertadores, así que algo maravilloso. Creo que es el momento de hacer algo lindo y qué mejor con los mejores. Arturo Vidal. Decidí bienestar y certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Yala 1751 Casico Vicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Vamos a WhatsApp y le pedimos nomás respeto a los whatsapperos. ¿Así se dice? Sí, está bien el pedido de respeto porque ayer... Vamos Semana Santa. Sin ofender, sin nada. Ubicados. La frase, no le pida peras al olmo. Sí. No, pero yo le estoy pidiendo 0971-108010. Que aprovechen la oportunidad para opinar, no insultar, no. A mí cuántas veces me reventaron. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva, entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Mañana le va a responder Germán Gafa Carlos, que se lee la tanda. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. Y mañana, porque es miércoles santo, también va a terminar su historia de Dino Sani. Vos sabés lo que le dijo, lo que le pasó a Dino. Enseñanza de vida. ¿Y si no termina nunca? No comencé todavía. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, dejalos como nuevos, impermeabilizá, repará, sellá y protege. Asesorate al 021-289-6000, tu casa con Zika queda bien. Porque después de Inosani lo que le pasó en Brasil, yo no sé, esa fue la consecuencia, años después creo que dirigí la Boca. Él, dirigió Boca. Por eso he hablado de la enseñanza de Dina con Dino Sani. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo, Capiatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales, @el Ahorrazo Supermayorista y entérate de los aliados. Él no hizo muy pegado. Esa es la reflexión de la vida después de Brasil. Él creo que habrá pasado 8 o 10 años más o menos, seguíamos mucho a él, después dirigió Boca. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresá a cmsp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y del mundo. Llámanos al 218-4000, aprovechá y afiliate online. Empezamos de vuelta con el tema de los audios. Respetuosamente, Arturo, te digo, ¿qué dijo? Casate con Alder Alcides. ¿Y cuál es el problema que le escuchemos Alder? Arturo, por si acaso quise y Cafa no se quieren ir a Formosa. Y bueno, y esta joda. Vamos, Carlos. No, ahora está caro, ya subieron todos los precios ya. Antes me iría. Te llevo a Formosa. Yo tengo una casa en Formosa. Tiene una casa en Formosa. Rubiloc te da la protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso. Aunque no estés en tu casa, sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Dice que Teto del agosto, esto que nos mandó es por lo de ayer. Sigo. ¿Qué dice el arquitecto del agosto? Para lo de ayer, sigo de reflexión. Lo que pasó acá. ¿Qué pasó? Y bueno, no pasó nada. Inscribite en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. 1341. Golazo de Lactolanda, golazo de campeonato. Lactolanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más prestigiada. Ya son 10 años consecutivos. Gracias por preferir nuestros yogures. Gracias por disfrutar nuestros lácteos. Lactolanda, campeones de punta a punta. Arturo, ¿Por qué, Pío? Así que ya le dije, Niosami. ¿Qué era para Germán esto no? ¿Qué?
No entendí. Si me hablan español le voy a entender. Para los dolores menstruales, Quitadol Fem tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Por favor, comandante, déjale hablar a Cafa, que es el que más sabe del puesto. Después ninguno sabe ahí de lo que es el puesto de arquero. Mañana va a hablar Germán Cafa la pregunta de Carlos Quise. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La Loteadora Inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Bro, ¿por qué Cerro no compra una casa en Formosa para tener un título internacional? Nueva Renault Arcana, tres versiones, desde $27,990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales, @Renault. Santa Rosa PY, Renault, una marca del Grupo Santa Rosa. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Germán, ¿sabes qué te dijo? Que sos casi tan simpático como Tani Struway. Un fenómeno, Tanis. Estamos saliendo en Macaná. Un gran tipo. ¿Y qué va a hacer? Le estamos pidiendo bien. Hoy me habrá Peter, te digo la Andoli. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor Tokio, prendidos a tu vida. Con el seguro de hogar de Panal Seguros tenés planes que van más allá de la protección convencional, un seguro integral que te ofrece coberturas ampliadas y servicios adicionales como asistencia, mascotas y Fonomed 24 horas. Asegura tu hogar y a tu familia con Panal Seguros. Arturo, Cafapia está de huelga, que por eso es lo que no habla luego casi. Bueno, el Twitter pedimos mil disculpas, tenemos enorme inconveniente con el Twitter. Desconecta, por favor, saca nomás. Muchísimas gracias por estarle mal, muchísimas gracias por la comprensión de la audiencia. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados, más de 42,000 egresados. Inscribite al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad de ciencia y cultura. Mili Empeño, venta, arreglos de cuellas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Comandante, ¿qué pasó de Moncha y Gustavito? ¿Ya se arreglaron? No, eso yo no me meto ahí. Oíme, Carlito, verá, de verdad todo le gustó simpático, agraciado, curetiti. Por el mes de Semana Santa, la promo como tal vuelve comprando 3 cubiertas, te llevas una gratis en todos los modelos para automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Lo nuestro ya se murió. No sé si te dolió, no fui yo quien decidió, fuiste tú quien lo jodió. Moncha. Ay, Dios mío, qué calor. No, pero Moncha, entre vos y Moncha yo no me meto. Moncha y vos, yo no estoy para consultorio sentimental, Moncha. ¿Por qué lo que sos así? Un favor nomás te voy a pedir, Arturo, por favor te voy a pedir que intercedas para que me puedas reconciliar con Gustavito. Porque no hay día que pase que me paso pensando en él, y las veces que estamos peleados, yo ya no sé más qué voy a hacer. No tengo vida si no está Gustavito a mi lado, así que por favor te pido, Arturo, que hable con él, que yo soy el amor de su vida, la única. Sí, está bien. Increíble la cantidad de homosexuales, el lesbianismo, etcétera, va a hacer cantar hija loca. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a universitaria.com. Completa tus datos y listo. Conoce más llamando al 617-0000. Universitaria, socios de tu vida. La mujer es la nosotras femeninas. Señora, pana. Por favor, no, mujer, sin almirón por un buen tiempo. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsononline.com. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cemento Valle Mi, Acceso Sur, Casi, Perpetuo Socorro, Ñemby, Paraguay. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Ya, con Gustavito. Cafa, mejor que te comparen con Tani antes que te comparen con Ricardo F. Así ya es amargado.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatos para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajos y más. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco SRL. Y Cafa dijo, pero ganó. Lo que vale es el resultado. Estudiar en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y técnico superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2 o al WhatsApp 0981-434-732. Ederson es mejor arquero del mundo, pero para CAFA no ganó nada, entonces Dibu es el mejor arquero. La mejor opción para instalarse industria de depósito fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo, el Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Hoy no pega hacer nada, y si declaramos o hoy le aplicamos una costilla o un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% chaqueña, Charty Beef. Pasa por uno de los salones de venta de la cooperativa Chortizer, Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Buen día, los amigos Matecobio. Ahora que me llegó el mensaje, Ale intentando organizar la despedida de despache, y dice 25.000 girar. Va, ella se nota yo pipocan, va a la 25.000, mira ya girado. Germán Cafa, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Éxitos. Carga Supra 95 aditivada más octanos al mejor precio, mantiene limpios los inyectores y cuidan de tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada insuperable. Ecopetrol, vamos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas Keko, Santec, Positron y mucho más. Erimark, lo que la fabrican no te dio. Dirasol, ya no quería tener en la mesa a Ricardo F y a Germán. Diracholo, vea caramelo de madera ya. Te contamos que Control es preservativo número 1, ganador del Top of Mind 2024, el que está presente en la mente de todos cuando pensás en explorar tu sexualidad de manera segura. Tu primer pensamiento es Control, ganador del Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. Comandante, preguntarle a Denis Caniza cuántos goles va a hacer sin delantero. Cubiertas Yokohama, mejor relación, precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama, con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Esta fue la presentación de Denis Caniza. Así se presentó ante nosotros. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Ahí se sentó Denis. Así debutó con esta palabra. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Así mismo. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que disfruten un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000. Ingresa a unisal.edu.py. Arturo, cuando Peñarol le ganó a Real Madrid los dos partidos en Uruguay y en España, había un paraguayo entre ellos, Juan Vicente Lescano. Sí, Central, así mismo, hermano de Claudio Lescano, dicho sea de paso. Juan Vicente Central, volante de marca Claudio Lescano. Cantabria está expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos. Descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034, Asunción. ¿Qué dicen los man de la mesa? Gustavito la movió el fin de semana en el Club Sudamérica. Creo que Messi, no sé si Messi es chico todavía para ponerle sobrenombre a Gustavo. Gustavo, el DJ más grande del Paraguay, carajo. Tu primo, ¿verdad? Tu primo hermano. Pásate ya, Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional e internacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. El teléfono de Gustavito es 0971 0985 280 700. Vení a Bristol y lleva al aire split con instalación gratuita. Deja de sufrir y pedí el tuyo ahora mismo. Sin entrega inicial. Escribinos al 0991-670-000. Compra online en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Arturo, ¿qué tal vez se lleva 15 con el comité?
¿Ya tuvo oportunidad de hablar con el comité? El comité tiene que presentar una nota de Hablando entrada. de eso, señor, hoy se reunía el comité para definir... Mañana resuelve, mañana. La mejor forma de renovarte es hacer que ese viaje que tanto deseas. Con tu tarjeta de crédito Bancopp paga tu viaje soñado hasta en 18 cuotas sin intereses. Disfruta del destino de tus sueños. Bancopp crece desde la raíz. Yo no le creo más a nadie de ustedes. El comité no ofrece asado, nada. Nada. Te esperamos en el salón de ventas más visitados del país, de lunes a sábado, 7:30, 18 horas. Llámanos al 569-9000, ingresa a tupi.com.py, Boyán, esquina Músicos del Chaco. La gente sabe. En Casa Grutter, con nuestros precios mayoristas, compras más y ahorras más. Así que no esperes más, vení y haz tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Arturo, yo quiero escuchar por qué se enojó contigo la Chilindrina y por qué te envió a la mierda. Puede ser, Bigotín. Ah, la puta Bigotín, los huevín. Explotó otro pozo de CNT, el cartón número 468225 se ganó una Renault Oroch, más de 10 millones en combustible. ¿Ya compraste tu cartón de CNT esta semana? ¡Che por emoy! Cuando me mandó la M la Chilindrina, tenía razón. Vale. Buenas tardes, Arturo. Javier desde Washington. Arturo, preguntarle pues al Carlos Quise por qué dice que fue el mejor panel donde ahorita está. De todo lo que recorrió, dice que él es el mejor lugar es donde está ahorita. No, él respeta a todos los colegas. ¿Escuchás lo que digo? No dije... No digo así. Si pienso lo voy a decir, pero no dije no eso. pienso tampoco. Pero es un buen equipo, por algo está ahí arriba. No hace por casualidad. Tampoco piensa que está en el mejor equipo. Él tiene su equipo. Pero es un buen equipo, por algo está ahí arriba. No hace por casualidad. A esta altura de la vida también. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Para dar mi opinión necesito reunirme con el comité ejecutivo primero. Y por eso te digo. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más. Ya te llevas una Wampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y dale la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. Gustavito, girame pues, ya te hice ya el mensaje. Muchas gracias, hijo. Mi Dios me lo bendiga, la re buena. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Vamos con el último. Arturo y Ricardo F, el dúo dolor de muela. ¿Le parece a Juan José Zapata? La voz. Al final. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguros siempre te acompaña. Tranquilo, muchachos, sigamos adelante y ya está. El fútbol es así, tiene revanchas y sigamos trabajando. Recuperar el Acetambre nuevo multivitamínico para tu sistema fuerte más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recuperar el Acetambre de venta libre en farmacias Cálidas Papasa. 13.54. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugos Suco, vienen en sabores para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Probá jugos Suco. Y su Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Su Seguros Chaco. El central Capazo quedó fuera. Sí, Capazo y Brora están fuera del partido el fin de semana ante Libertad. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Dale, Luis. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente también. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. En instantes en voz alta. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 13.55. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomélore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único, la verdadera etiqueta negra Pomélores de Fortín. Llega una edición especial de descuentos reales a Farmacias Catedral. Hoy y mañana tenés hasta 50% de descuento en toda la
las categorías con todas las formas de pago. Comunicate al 627-7000, al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En instante la nata técnico de Martín Ledesma. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. También estamos en Instagram como @cerámica-Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Creo que no tenemos tiempo, Gustavo. 13:56. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. En Electroban, celular Samsung A05, 64 GB, cuotas de 115.000 guaraníes. Acordate que podés financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Llamanos o escribinos al WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegaron los imbatibles de Supermercados Stock, precios imbatibles en todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Bueno, contanos los preparativos y te voy a tutear con relación a lo que tenés previsto. El técnico de Martín Ledesma. Contanos, ¿ya cerraron los amistosos? No, nos faltaría este día jueves a la mañana que vamos a jugar contra Fernando de la Mora y después sí, ya esperando la semana previa de la competencia. La verdad que muy sí, escucho. No, perdón por la interrupción. ¿Todos los amistosos los hacés contra rivales de la intermedia? El primero lo jugamos contra River, después hemos jugado 2 con Independiente, 1 con Rubio Ñu y este va a ser también con equipo intermedia, con equipos con mucha historia, equipos que sueñan con pelear el campeonato, como lo hacemos nosotros también, pero sabemos que los equipos que le he nombrado son equipos con mucha jerarquía, son equipos que tienen muy buenos entrenadores, una muy buena infraestructura, la verdad que una intermedia pero con gente de primera división, ¿no es cierto? Entrenadores de primera división, jugadores de primera división, infraestructura de primera división, un hermoso campeonato. Ahora estamos con Daniel Lanata, el portero Roberto Jara ante los incorporados, Elías Núñez, Luis Neri Caballero y David Mendieta ante otros. Sí, y también, bueno, yo le doy mucha importancia. Nosotros hemos subido 11 jugadores de categorías menores, sub-18, sub-17, tengo un sub-16, sub-19, sub-20, y ha mantenido Martín Ledesma muchos de los jugadores del año pasado, o sea que en este momento tenemos un plantel de 36 jugadores, contando los de inferiores, así que tengo un lindo problema para buscar los primeros 18. El debut ante San Lorenzo.